Alonso, Siveira, Martín, Solari Arena y Arredondo. El pase del que habla todo el país. Ahora en El Destape. Hoy en El Pase, los mejores periodistas de Argentina te van a contar sobre todo lo que está pasando en el país. Apareció Milei y dio una bizarra entrevista antes de Nochebuena. Aseguró que le dará más poder a Sturzenegger para ajustar. ¡La espada de Leono! ¡La espada de Leono! No le puede regalar la espada de Leono. ¡La espada de Leono! Lo de Leono, claro. Vení, Franco, quédate acá, tú, vení. Quédate acá, boludo. Gracias. No, pero pará, no le podés agradecer con alegría la espada de Leono, boludo. No? Sos el presidente de Argentina. No te puede alegrar la espada de Leono. ¿Cómo que no? Soy feliz con la espada de Leono. Pará. Esta se la lleva a Sturzenegger para que corte, digamos, la fase 2 de la motosierra. ¡Ah! El gobierno gasta cada vez menos en los sectores más vulnerables. La cartera que dirige Petovelo no para de ajustar y encima planea lanzar polémicos índices. Nosotros estamos trabajando con el Consejo para medir la pobreza no por ingreso. Estamos haciendo un índice de capital humano. No te puedo especificar cuáles son las variables todavía porque me tienen que presentar el trabajo. ¿Ideas que reemplace al actual o va a seguir de precios? Bueno, nosotros no podemos cambiar el índice del INDEC. El INDEC va a seguir midiendo cada 6 meses y de la manera que mide. Este es el índice de capital humano, específicamente. Estamos trabajando a full para que esté lo antes posible, pero no te puedo decir exactamente en qué mes va a estar. Argentina sigue perdiendo turistas extranjeros. Los altos precios en dólares limitan la llegada de visitantes internacionales. En Brasil versus un super de Argentina. Tomamos el real a 190 pesos, que es lo que está convirtiendo hoy Velo. cerveza Skol 3 reales con 29. Quilmes en oferta un poquito más grande, 1.465 pesos. Un litro de leche 3,79. Acá la leche está 1.700 pesos. Coca de 2 litros 10 reales. Acá la coca de litro y medio descartable, 2.390. Milei le puso un ultimátum a Macri. ¿Qué pasa entre la Libertad Avanza y el PRO? ¿Hay acuerdo electoral? ¿Tienen que ir juntos en todos los distritos o separados en todos los distritos? ¿O deberían hacerlo y guiarse por lo que más les conviene en cada localidad? Bueno, mira, Aguada, yo en esto soy peronista. Primero la patria. ¡Qué definición! Primero la patria, después el movimiento. Vení a YouTube, que la mejor información, los mejores periodistas están en El Pase. Si querés estar informado, acompáñanos hasta las 12 en El Destape. Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase 10 de la mañana, 16 minutos hasta las 12 estaremos acá en El Destape acompañándolos con toda la información, con todo el análisis, con esta mesa maravillosa de profesionales que me acompañan hoy en este 24 de diciembre, día de vísperas navideñas. Ayudándolos a que pase más rápido el tiempo. Estamos todos esperando lo mismo, ¿no? Obvio. Buen día, Ari, Buen de nuevo, día, ¿qué tal? Fer Siveira, buen día, Cande. ¿Cómo va? Buen día, Adri, buen día, Fer Alonso. Estoy viendo Finlandia, ojo que en Finlandia ya está. ¿Ya está? ¿En Finlandia ya está? Finlandia. En Australia no estaba a esta hora, Australia. ¿no? Pero Finlandia, por lo que veo en la tele, es el hogar de Papá Noel. De ahí salió, entonces Claro. arranca la por ahí. gira. Arranca Que por debe ahí. hacer frío, me imagino, en Islandia. Y está fresquito, porque sí, hay mucha nieve. Sí. En Estados Unidos Yo ya solo estaba voy a frío. decir que ¿No ahí vamos fue a el poner único el reno? que ¿Vamos a poner respetó el- el código. Ahí está, mirá. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahí tenemos el El único que se vivo. vistió de Navidad para Navidad fui El yo. único. El único. El único que tiene espíritu La navideño. verdad, increíble. Yo te re. Porque querés cerrar la grieta. No, Alejandro, no. está muy bien. Sos el único que se vistió para Navidad a las 6 de la mañana. En general la gente normal se viste navideña a las 8 de la noche antes de salir a cenar. Es verdad. Vos sos como esos nenes ansiosos que al mediodía ya están parados al lado de la puerta. Soy muy ansioso. Sí. Al lado del árbol. Al lado del arbolito. Está muy bien. Tenemos una encuesta anticipando un poco lo que va a ser esta noche y los invitamos a sumarse a YouTube y a participar de la encuesta,
La consigna que pensó la producción, no sé por qué te reí, Juan. Charla política en la mesa navideña. Opción A, sí, tranqui, entre otros temas. Opción B, no, mejor tengamos la fiesta en paz. Opción C, después del tercer tinto la pudro. Y sí. Así que ahí cada uno votará la opción elegida. En un rato estaremos dando los resultados, pero los invitamos a participar, también a dejar mensajitos, como siempre, a través de nuestro chat ahí en YouTube. Asumimos de que en todas las mesas la grieta está presente. Sí, bueno, hoy en día pareciera que se multiplican las grietas, con lo cual a lo mejor se termina peleando. Aliados circunstanciales este año que no tenías años anteriores. La pelea entre el tío macrista y la tía mileísta, el primo camporista con el abuelo es como un té, se pueden dar alianzas impensadas. Te iba a decir eso, porque yo creo que eran anteriores años claramente había una grieta entre el macrismo y kirchnerismo. Así es. Hoy está desdibujado eso, porque algunos que habían votado a Macri, por lo menos pasa en mi familia, no bancan a mi Claro. Pero entonces, como si las encuestas dicen que todos los que lo votaron en el balotaje están chochos. No, lo que claramente sucedió es que muchos de los que no lo votaron ahora lo quieren votar y muchos de los que votaron se arrepintieron, ¿no? Vos decís que hay muchos que no lo votaron y ahora... digamos, todo ese segundo cordón del Gran Buenos Aires, que en la previa de la elección decía o Cristina o Milei, votó a Milei. Ahora no lo tenés. Ahora, todo el primer cordón que decía no los derechos humanos, no los valores democráticos, no las instituciones, Milei es un loco, dice, ahora sí. Creo que ayer tendría una charla linda hoy. ¿De qué hablas? ¿De qué? Claro, porque hay muchos tópicos. Las cosas llevan a esos tópicos, no es que uno va con... Ya sé, pero también hay recursos para evitar el quilombo, sobre todo con el que uno quiere y por ahí en este momento no piensa igual. Creo, no sé. Sí, cuando hay cariño de por medio, siempre. Sí. El tema es que a veces en estas mesas que son más amplias, aparece gente con la cual... Obvio, sí. No, y aparte tomaste 2 o 3 vinos. Claro. La sidra ayuda. Como... Sí. Con la respuesta más urgente, ¿no? Yo estoy a favor de dejar los temas políticos en esta cena. No. Sí, yo en general no los toco, debo decirlo, en mi caso personal, pero... Me hicieron acordar, tengo para ir esta noche, voy a ir con esto, con el índice de confianza de la Ditela. No. Vos en la mesa navideña también agarrás la pelota y no la largás. Caramelo de madera. En la Navidad anterior hubo en casa, yo estaba cocinando y empezaron. Y uno dijo Israel. Y yo miré y dije, no. Vos sabés que en mi mesa, cuando nos reuníamos mi familia, no necesariamente para las fiestas, mi abuela, la madre de mi viejo, tenía un latiguillo cuando aparecía algún tema medio áspero en la mesa, que era, hablemos de algo lindo. Claro. Y cuando zanjaba con eso y cambiaba el tema de la conversación. En general algo lindo es la nostalgia, ¿no? Momentos vividos, momentos compartidos. No siempre. No, el hecho nostálgico. No siempre, también puede ser hacia adelante. Tenemos un proyecto para el año que viene. El porvenir, decís vos. Sí. La escaloneta. Y ahí ya se politiza, tiene razón. Ahí es cuando se politiza. Para mí hay formas de generar puentes para que la discusión por ahí no sea tan partidaria e ir a valores. Y ahí uno encuentra más acuerdos. Sí. Yo lo hago bastante. Pero sin formularlo así, porque si decís, vamos a hablar de principios y valores. Principios y valores en Moreno. No, hablando en serio, no le digas al abuelo... Muy festivo, Moreno. Claro. Yo creo que es un gran día para practicar, por lo menos lo que yo vengo insistiendo, de no le digas al abuelo o al joven de la mesa que votó a Milei, jodete, yo te avisé. No, claro que no. Bueno, pero que se joda por haberlo votado, pero la está pasando mal seguramente. Digo, hoy, poniéndome un poco más serio, hoy tenemos una Navidad con millones de abuelos sin medicamentos. Que por ahí votaron a Milei, porque estaban repodridos, porque antes tenían medicamentos, pero la jubilación era una mierda, y todo era complejo y qué sé yo. Y ahora obviamente están peor que antes. Creo que es un gran día después de un año de Milei de no decirle al que votó a Milei y está mal, jodete, sino ser empático. Bueno, se supone que sería el espíritu navideño, claro. Sí, pero vengo de antes, así que... Le estoy pasando, porque esto es de anoche y es interesante si quieren para empezar a evaluar lo que estaban hablando recién con Fer, con algún dato fresco.
el índice de confianza del gobierno de la Ditela, ahí lo estoy pasando a producción, que recién me llegó a mí. Esto es lo que le vas a mostrar a tu familia. Esto es lo que voy a llevar esta noche. Hizo un PPT. No, pero a ver, ¿cuál es el valor de este índice? Como decimos siempre, ocurre lo que ocurre con todas las encuestas, genera cierta desconfianza, sí, pero tiene el mismo método, la misma metodología aplicada a lo largo del tiempo. Entonces, en la comparación con periodos anteriores, por lo menos sabés que se aplicó el mismo. Vos podés discutir si el valor es 50 o si quizás es un poco más bajo, más alto. Lo que no podés discutir es la tendencia que viene marcando con respecto a la misma medición en meses anteriores. Y que hacer la misma metodología lo que te permite es, por lo menos en la comparación de un gobierno a otro, ver cómo la sociedad está observando, que en definitiva es lo que mide el índice de confianza, cómo la sociedad percibe a un gobierno. Por eso el índice es de confianza y no de fiabilidad de gestión, de que tan buena o tan mala es la gestión, sino la percepción que la sociedad tiene, que en política es, no sé, 60, 70, el 80% de la búsqueda de los políticos y sobre todo los políticos que gestionan, generar percepción positiva. Que la gente considere que las cosas se están haciendo de determinada manera. Bueno, ahí les pasé, mientras esperamos que lo carguen, pido disculpas a la producción que recién lo hago. Hay dos aspectos de Milei. Anoche estuvo 4 horas y media en un... ¿Cuánto? 4 horas y media en un streaming. 4 horas y media. Mucho mango loco, ¿no? Más que vos acá al aire. Más que vos y yo, exactamente. Sí. Más que nosotros. Estuvo en el streaming de Fantino. Experiencia similar había hecho con el Gordo Dan, que es otro streamer, digamos, de su confianza. Confieso que llegué a las 3 horas y ya más no pude seguir viendo, porque me cansé. Es muy difícil. Me cansé. De esas 3 horas, el 80% del tiempo fueron derivaciones sobre Keynes. Cosas que Milei piensa sobre Keynes, que es lo que lo impulsó y lo hizo famoso. De hecho, repasaron esa primera participación en el programa de Fantino. Entiendo que vos tenés para compartir algunos fragmentos, pero a mí me impresionó mucho el tiempo dedicado a un sistema de comunicación que es la antítesis de lo que uno considera está de moda. Lo que está de moda se supone que es la comunicación breve, los 10, 15, 20 segundos de un TikTok. Bueno, acá estuvieron 4 horas y media. Ahí. Pero producen para TikTok. Por eso. Claro. No, son las dos cosas. Por un lado sí se producen los cortes, ahora vamos a ver algunos, pero también, y esto es algo que está muy estudiado en términos de comunicación digital, así como funcionan los formatos ultracortos, porque se consumen durante, vos estás haciendo algo, cortás, ves 2 TikTok o 2 Reels y seguís. También funcionan los formatos muy largos porque se consumen en simultáneo que estás haciendo otra cosa. La gente no se queda 4 horas y media mirando la entrevista, pero la pone de fondo mientras prepara la cena, lava los platos, prepara... Sí, no tiene corte, es algo que te acompaña. Exactamente, entonces también en ese sentido funcionan, digo, no es el único stream que tiene esta cosa del formato ultra largo, pero si les parece repasemos algunos de los momentos. Vamos a arrancar con un momento más bien bizarro. Porque Milei se emociona mucho cuando le hacen regalos. Y en este caso le regalaron la espada del Leono de los Thundercats. Sí. Te comentaba que lo tuve que googlear porque no tenía la menor idea. ¿Cómo que no era vas la a saber eso? No, bueno, vos no sabías que era el tema de María Carey, así que tú no pero podés. los Thundercats son cultura popular. No, pero es un tema generacional. ¿Tampoco sabés? Yo no. Es un tema generacional. Yo no puedo creer. Y lo llamativo es que Milei reaccionó como hubiera reaccionado uno de nosotros, Ari. Alguien que cuando tenía 7, 8 años veía a los Thundercats. Pero Milei tiene más la edad de los Fer. Gracias. Con lo cual es medio raro. No, bueno, es un hecho de la realidad. Ya me peleé el otro día con Fernández Mur por el mismo tema, no me hagan. No, pero a lo que voy es, se está emocionando como si le hubieran hecho un regalo de algo que le remitía a su infancia. Y en realidad es algo que le remite a cuando ya era un tipo bastante grandulón. Veámoslo. ¡La espada de Leono! Esa es la reacción de alguien que nunca recibió un regalo para mí. La espada de Leono.
Lo de Leono, claro, Vení, dale. Franco, quédate acá tú, vení. Quédate acá, boludo. Gracias. Espada del augurio Pero era el pará, nombre. no le podés de agradecer este con alegría la espada de objeto. Leono, Lo dice, boludo. lo dice. Sos el presidente de Argentina. No te puede alegrar la espada de Leono. ¿Cómo que no? Soy feliz con la espada de Leono. Pará. Esta se la lleva Sturzenegger para que corte, digamos, la fase 2 de la motosierra. Niño. A mí me encantaría recibir eso hoy. Una espada de león. La espada de Leono, sí, es un gran regalo. ¿Qué particularidad tiene, perdón, la espada de León? Le permite ver más futuro. allá de lo evidente. Claro. Ver en la distancia, a lo lejos. Correcto. Y es algo que Milei evidentemente necesita o cree necesitar, ¿no? Está Si nos ponemos psicoanalíticos, vos tenés muchas horas de sesión encima. Sí, pero digo, al margen de eso, evidentemente si lo aprecia tanto es algo que él por lo menos cree necesitar o cree que es muy importante, ver más allá de lo evidente. Parece que sí. Bueno, vamos a ver lo evidente, que en principio es lo que tenemos a la vista. Creo que tenés Por más definición. igual más cortes, ¿no? Sí, pero si querés No, vayamos picoteando. dale, sigamos con los cortes y después si querés revisamos lo de los índices, porque está bueno el desagregado, porque te permite también ir preparando la cena de esta noche. Porque está la división por género, por edades, entonces podés ir buscando aliados en función de estos datos. Vamos a hacer un servicio a la comunidad. Dale. Veamos el siguiente video ya pasando a temas más serios, porque Milei obviamente redobló el ataque sobre Victoria Villarruel. ¿Sí? Esta discusión que habíamos contado acá, que desde el lado de la vicepresidenta había tratado de clausurar o de bajarle el tono, porque se sentía que estaba en peligro, que había quedado en una posición demasiado expuesta. Bueno, Milei le dijo, no te la voy a dejar pasar, y volvió a ponerla en el candelero. Veamos. Cuando vos vas a laburar, vos haces un acuerdo con tu empleador cuánto ganás, ¿no? No como la mierda de los senadores que se levantan la manito y se suben la dieta. Y se inventan el aguinaldo. Estás caliente con eso. ¿Y a vos qué te parece? Se subieron 2 veces la dieta. Bueno, pero ahí también podrías pedirle a tu vice que haga algo para que no se suban la guita. Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín hace, qué sé yo. Sí, Martín lo hizo, sí. No, le recortó un montón de privilegios. Bueno, ella te dice que no puede hacer nada. Y bueno, está bien, qué sé yo. Yo no estoy en esa silla, yo estoy en otra. Yo estoy en la silla eléctrica. Bien, ahí entonces otro ataque a la vice. Recordemos que Milei había arrancado este año subiéndose el sueldo también, ¿no? Después lo tuvo que dar vuelta atrás cuando saltó. Exactamente. Y ahora anunció que no va a haber el próximo año actualización salarial para el gabinete. En la parte en blanco, por lo menos. Claro, y eso abre mucha duda respecto a... Bueno, ayer, en una muy interesante charla entre el diputado Campero y Mariano Martín, surgió el tema de la sustentabilidad de los legisladores, de los funcionarios, ¿no? ¿Cómo pagan sus gastos? Porque el tema Cuadra un poco dejó flotando eso. Y sí. A ver, yo creo que nadie deja de ser corrupto porque gane más en su función pública. Esa es una, digamos, es una percepción acuñada en años. He visto funcionarios con altísimo nivel de ingreso, jueces. Los jueces ganan muy bien en Argentina. Sí. Y sin embargo, muchos de ellos son muy sensibles a las necesidades Porque aparte de las grandes empresas. Digamos, otra escala de ingresos, ¿no? Por Ganar eso, un me parece que millón nadie deja de más, ser. Si tiene vocación por la corrupción, no deja de ser corrupto porque gane muy bien. Pero que es un estímulo, es un estímulo. Es un estímulo. Insisto, no está directamente relacionada una cosa con la otra. Y el tema Cuadra, porque tampoco vamos a caer acá entonces en la idea de justificar a Cuadra porque no le actualizaron la dieta. Porque aparte justo a los senadores sí le actualizaron la dieta. Pero el problema de Cuadra no era si le alcanzaba o no le alcanzaba, sino la voracidad. Y ahí hay una frase, repetida mucho mi abuelo, y me parece que aplica: la oportunidad hace el ladrón. Entonces, hay gente que está manejando mucho poder discrecional, los funcionarios del gabinete, mucho poder discrecional, algunos más que otros, pero todos en general tienen mucho poder discrecional, y a los que se les va retrayendo el poder de compra a sus ingresos. Eso para mí abre un peligro. Está el tape de Campero, porque es buenísima la charla. Claro, en la charla con Campero de ayer de Mariano Martín surge el tema de el sueldo, ¿no?
Y un poco ahí, bueno, no digo que lo justificó a Cuadra, no lo justifica a Cuadra, pero está el tema, ¿no? Campero radical, recordemos eso, uno de los radicales de los con peluca. Así claro, es, que fueron expulsados la semana pasada del partido. Campero reversible le puso nuestro operador de la tarde, fue espectacular. Muy bueno, Campero reversible. Campero reversible. Pero bueno, lo tenemos ahí para escucharlo, perdón, porque por lo ahí están buscando la gente de la producción. Bueno, increíble la situación de Tucumán, ¿no? Tiene al gobernador elegido por el peronismo, que se identifica con la Casa Rosada, ¿no? Osvaldo Jaldo. Y tiene a este diputado que es radical y también se identifica con el gobierno. O sea, sí, hombre de Patricia Bullrich, hemos contado acá la historia, fue el que fue a juntar los votos de los radicales peluca cuando fueron necesarios. O sea que Tucumán tiene el 100% de su clase política libertaria, parece. Aparentemente. Bueno, eso está directamente relacionado a la percepción que tienen muchos gobernantes respecto a que la sociedad se corrió a la derecha en términos electorales y que van a ir a buscar votos ahí. Veamos lo de Campero y después lo seguimos charlando. Últimos años. Sí, y en los últimos años. Tiene toda razón. Sí, pero empeoró este año. Empeoró dramáticamente este año. También hace mucho. Sí, porque yo soy docente, mi mujer es docente, mi suegra es docente. Pero por eso, ¿cuál es su sueldo en la universidad pública, Campero, a esta altura? Por eso, el sueldo de mi mujer no llega a ser 250.000 pesos. ¿150.000 pesos? 250.000 pesos. ¿Y qué dedicación tiene su mujer? Dedicación simple, en abogacía, que es la carrera a la cual egresó mi mujer también. En general, las dedicaciones son más simples, ¿no? Si no estuviera la dieta o alguna otra actividad de la familia, no sé cómo harían para sostenerse. ¿Ustedes se imaginan viviendo con el sueldo de su mujer? No, imposible. Cuando yo era docente tampoco. De hecho, siempre lo miraba como algo totalmente vocacional y de manera lamentable lo digo. ¿Y por qué, ¿por qué defiende que continúe siendo vocacional y expulsivo? Porque además es, Campero, lo que digo es... Se le ve cambiar el eje. Lo que además es expulsivo. La gente que tiene plata y puede darse el lujo de seguir enseñando gratis, lo hará, pero aquella persona que es valiosa, talentosa, pero tiene que vivir con un sueldo, va a dejar de ser docente de la UBA. Va a dejar de ser... Clarísimo, y eso que dice Mariano además no es una construcción teórica, es algo que está pasando. Se está perdiendo el 15, el 20% de la planta docente en muchas de las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Lo mismo sucede en universidades del interior del país, lo mismo sucede en hospitales públicos. Es decir, destruir el Estado de adentro también es vaciarlo de su recurso humano más valioso. Ahora, a mí lo que me parecía muy significativo de esta charla, de este fragmento, es que el diputado considera que un docente realiza una tarea vocacional, en tanto su tarea, que es mejor remunerada que la del docente, debe imaginar que es mucho más relevante, porque si no nos explicaría por qué su tarea... O por lo menos mejor remunerada. No, pero ¿por qué si no su tarea es mejor remunerada que la del docente? Porque debe considerar que la suya es más importante. Ahí hay una distorsión extraordinaria. Y en esa distorsión abreva la narrativa de Milei, del ajuste a la casta, que después no ejecuta, o por lo menos no en los términos en los que lo formula. Pero esa narrativa tiene una lógica de hierro. Digamos, si una tarea, como la tarea docente, es menospreciada en términos salariales, y es considerada incluso por aquellos que conviven con esa realidad como una tarea vocacional, mientras que es hipervalorizada la tarea legislativa, hipervalorizada en lo salarial, porque en términos de opinión pública está hiperdesvalorizada la tarea legislativa. Hagamos una encuesta, docentes, está hecha, no es que la tenemos que hacer ahora, docentes y legisladores. Docentes tienen mucho mejor imagen que los legisladores. Ahora, la distorsión es por qué los legisladores cobran tanto mejor que los docentes. Hay que equiparar para arriba, no para abajo. Hagamos un paréntesis acá. No creo que haya un solo país del mundo donde un docente gane más que un diputado, porque diputados hay 400 y docentes hay cientos de miles. No, está bien. Yo hablo del concepto de la valorización que... Por eso, pero no lo buscaría por el lado del salario. Eso. Campero le bajó el sueldo a su mujer. Eso es lo increíble. Eso es lo increíble. Bueno, o sea, que haya... Campero levantó la mano para votar en contra del presupuesto universitario. Está bien, pero siendo docente universitario, eso me parece lo más preocupante. Sí, pero no porque sea su mujer docente, ¿eh? Porque en definitiva, yo qué sé, si los legisladores... La chicana es que Campero sabe que no se puede vivir con el sueldo docente, claro, por eso. Y levantó la mano para bajarle el sueldo a los docentes.
Eso es lo insólito. Con la lógica que tenés que trabajar, no sé, 8 horas en un trabajo y después ir a dar 3, 4 horas de clase, o sea, nadie Porque puede lo hacer hacemos eso. vocacionalmente. Claro. Vocacional. ¿Y qué calidad educativa queda si quedas solo atado a la vocación? O tomás la precaución de casarte con un diputado. Pero es que en el planteo de Que debe Milei, cobrar toda algo la por afuera política de la está ley. reservada para la gente que tiene dinero para hacerla. Claro. Si vos no tenés dinero, no tenés que dedicarte a la política. La política es para los que ya están hechos, en los términos que te lo plantea Milei, porque el ajuste que plantea no es solo sobre los docentes, es sobre toda la estructura política. Lo cual es perfectamente coherente cuando Milei dice que la decadencia argentina empezó con el voto universal. Antes de 1916, los que participaban de política en la Argentina eran las familias acomodadas. La generación del 80 es una generación de Aristócrata. de aristócratas. Así es, un gobierno, es un gobierno de Es élite. que, es que no pagarle salarios a los ministros, a los secretarios, a los directores del Estado, es también reservar esos puestos para la gente que se puede sustentar. Pero yo no planteo no pagar salarios. Yo estoy diciendo que hay una distorsión respecto al valor de las cosas. No, pero estamos hablando de lo que plantea Milei Por eso, cuando en esa entrevista dice yo no subo los sueldos y en el Senado sí y en diputados no lo suben, nosotros estamos Es en una contra de la chicana, es una chicana a Es una Villarroel. chicana a Villarroel, pero claramente con siempre con el horizonte de que la política es para nosotros, los que nos podemos sustentar. Ahora, eso construye una narrativa. Y ahora sí, si quieren, entramos en la encuesta, porque esa narrativa genera una percepción. Y ahora vamos a ver cómo lo percibe a diciembre, es decir, a un año calendario de gobierno, cómo lo perciben en el índice de la Torcuato Di Tella, cómo lo percibe la sociedad argentina de Milei. Empezamos con la primera placa, que es justamente la evolución mensual. Acá hay muchos que se van a enojar porque en las comparaciones con los gobiernos anteriores, Milei está mejor que todos. El índice va de 1 a 5, está en 2,53. Termina Alberto Fernández en 1,69 de promedio de todo el mandato. Por supuesto estamos comparando un año contra 4 años de mandato. Ese es el truco. No, siempre, pero siempre el primer año tenés mejor imagen que ahora los vamos a otros comparar años. los primeros años y vas a ver que también termina mejor que los primeros años de los anteriores. Acá estamos viendo que Milei en el primer año está mejor que los anteriores en el promedio. Llama la atención que esté mejor en el promedio de Néstor Kirchner, que hasta acá venía siendo el más valorizado. Vamos a ver cómo termina Milei. Vamos a ver cómo termina. Pero Néstor Kirchner tiene el promedio más valorizado al final de su mandato. Ahora, si uno lo mide en intermensual, digamos, mes contra mes, no sería intermensual porque no es diciembre contra diciembre, sino diciembres contra diciembres del primer año de mandato, esta misma evolución que estamos viendo de la imagen de Milei en el primer año de su mandato se verifica ya comparado contra los dos gobiernos anteriores, no hay tan atrás en el tiempo, pero Milei hoy está en un nivel de 2,53, el promedio de Alberto Fernández de diciembre es 1,69, es cierto que arrancó en diciembre del 19 con su pico, y después Macri 2,27. Entonces, lo que tenés ahí es que hay un fenómeno político de cara al año electoral, que es que Milei logró sostener e incluso ampliar su base de percepción positiva en el primer año de mandato, un mandato signado por un ajuste. Sí. O sea, esa es la característica llamativa. También desde la Rúa hasta acá es el presidente que en los promedios de imagen, esto mide otra cosa en realidad, Sí, sí. pero en los ¿Es la promedios percepción positiva o no de del imagen tiene un valor más bajo, porque nunca hizo un pico como todos los gobiernos en su primer año. Exactamente, no espiralizó, es verdad. Pero mantiene bastante constante. Fíjense que ahí hace una caída un poquito pronunciada, pero después rápidamente lo Coincide recupera. con los vetos a las leyes, ¿no? Exactamente, fundamentalmente con el veto a la ley de movilidad jubilatoria. No, movilidad jubilatoria. Bueno, ese pico es... el pico es la ley de universidades. Bueno, vamos a ver que esto puede servir para las edades, para la charla de hoy a la noche. Vamos a ver por género y por edades cómo se distribuye esta percepción. Entre los hombres en diciembre se verifica un crecimiento de imagen positiva, en tanto que en las mujeres cae la imagen positiva en diciembre. Si ven la evolución, verde es octubre,
naranja es noviembre, violeta es diciembre. No sé si tenés alguna teoría. Yo lo asocié con el informe de desocupación, donde reflejó que claramente las mujeres son las que perdieron más empleo en este último trimestre, las que más dificultades tuvieron para conseguir trabajo y las que menos salario percibieron. Más allá de mi percepción, ¿qué dice el informe? Las mujeres son las ecónomas, son las que manejan el presupuesto de las familias, son las que están en la primera línea de fuego del presupuesto familiar y son las que perciben que, más allá de lo que dicen las estadísticas, incluso las estadísticas oficiales, la guita no alcanza. Claro. Bueno, hay también una relación, ¿no? No, por eso, la guita no alcanza. La guita en las casas no alcanza. Y son las que principalmente hacen las compras en los supermercados, las que ven efectivamente si se llega o no se llega a fin de mes. Entonces, esa característica de economas, es decir, la que maneja la economía familiar, la pone en la primera línea de percepción de los problemas económicos. En tanto que los hombres tienen otra percepción respecto al gobierno. ¿Por qué? Porque valorizan, y esto lo digo en función del informe, no es mi interpretación, valorizan la estabilidad de precios frente a sus ingresos. Como en muchos hogares siguen cumpliendo la función de principal proveedor económico, se valora particularmente, sobre todo en los sectores de ingresos formales, la estabilidad de precios respecto a los ingresos, ¿no? Respecto a que los ingresos puedan incluso acompañar. Siempre estamos hablando de, en ese caso, los formales. Bueno, edades. Esto puede servir para conseguir aliados o no esta noche, en las discusiones políticas de la cena navideña. Vamos a las edades, que es la próxima placa. Estamos repasando el índice de confianza del Instituto, en la Universidad Torcuato Di Tella. Bueno, 18 a 29 hay un crecimiento de la percepción positiva en diciembre respecto a los meses anteriores. 30 a 49, muy estable en los últimos 3 meses. Y más 50, un pequeño deterioro, digamos, de la percepción, más 50 diciembre respecto a noviembre. Ahí puede pegar lo de los medicamentos. Por ejemplo, puede pegar lo de los medicamentos. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Bueno, un panorama de relativa estabilidad en la imagen del presidente al cabo del primer año de gestión. Vamos a cerrar con las perspectivas económicas. Que se mantienen los jóvenes, ¿no? Y que se mantienen los jóvenes, incluso creció un poquito. Como el gran sostén de Milei. Sí. Lo ha sido desde el principio. Vamos a cerrar con las perspectivas porque, en definitiva, hoy, de cara a un año electoral, todo el mundo está viendo esto. ¿Qué perspectiva hay y cómo se aborda esta sensación, esta perspectiva desde el punto de vista político? Sobre todo si sos opositor. Bueno, ¿qué le ofreces al electorado? La perspectiva hoy cae un poquito respecto a que se va a estar mejor. Diciembre cae respecto a noviembre, cae un poquito. Pero igual también cae un poquito. O sea que lo que sube es la percepción de que se va a estar peor. Sube dentro de márgenes muy módicos, ¿no? En general, la mayoría de los encuestados considera que va a estar mejor. La mayoría sigue considerando que va a estar mejor o que va a estar igual, pero si uno compara diciembre contra noviembre, creció un poquito la percepción de que se puede llegar a estar peor el próximo año, insisto, dentro de cifras marginales en esa percepción. Acá hay un desafío para la oposición extraordinario. Sí. Porque la oposición se jugó el primer año a que la sociedad iba a salir a pedir... Yo ahí veo otra cosa. Yo ahí lo que veo es que esa caída en las primeras 3 columnas, súmense a YouTube si quieren, donde se ve cuál es la confianza en el gobierno entre los que creen que las cosas van a estar mejor, y que es que hay gente que aunque crea que va a estar mejor, tiene un poco menos de confianza en el gobierno que el mes anterior. Eso es lo que se ve ahí en el gráfico. Que entre los que creen que va a estar igual, también hay un poco menos de confianza. Y que entre los que creen que va a estar peor hay un poquitito marginal más de confianza. Es decir, que se empieza a despegar muy levemente la expectativa de lo que te sucede efectivamente
y empieza a correr más, me parece, cuestiones ideológicas, cuestiones de fondo. A mí lo que me hace ruido de este informe, y yo soy de lo que lo sigue mensualmente, ¿no? Me parece una gran herramienta, es que no refleja las mitades. En todo el resto de las encuestas que vemos, siempre hay como dos mitades muy claras. Estamos discutiendo si es 45-55 el apoyo a Milei, si es 45-55 el rechazo a Milei, pero hay como dos mitades del país que están claramente diferenciadas en cuanto a la valorización del proceso que estamos viviendo. Arranca así, Fer, está bien lo que decís. Fíjate que la percepción positiva es de 2,5 y el índice es de 1 a 5. O sea que es dentro de la mitad. ¿Se entiende? Ya desde el vamos se establece que hay una mitad que tiene una percepción negativa. ¿Se entiende? Porque 2,5 es la mitad. Es la mitad. Pero estos números que estás mostrando ahora es sobre el total del universo, no es sobre ese 2,5. Sí. Y sobre ese total del universo todavía hay un alto porcentaje que está viendo que la economía puede estar igual o mejor el próximo año. No da la sensación de que haya un pesimismo muy fuerte. Es que no lo hay. Exactamente. No, por eso no hay un pesimismo muy... Por eso digo que es un gran desafío para la oposición. Que sale a presentar como alternativa, a mi modo de ver, la urgencia es frenar el daño. En un ratito vamos a hablar de algunos daños que se están provocando ahora mismo, previo a la cena navideña, con despidos en el Estado. ¿Qué saben de lo que dijo Kicillof de que se va a poner al hombro la construcción de un frente político? Lo escribió Silveira, así que yo ahí no me meto. No, ahora vamos a Kicillof, está el tema del presupuesto, hay mucho para charlar, pero lo que me parece interesante marcar es, y preocupante también, que de alguna forma recreó un optimismo el gobierno en estos 3 meses y que la gente, pero se ve en varias encuestas, tiene como una perspectiva ahora de la que la cosa va a mejorar y que hay mucha esperanza puesta y llama la atención, porque como yo creo que en eso... si viene diciendo, el ajuste ha sido brutal, pero la gente dice, bueno, ahora vamos a salir, qué sé yo, hay como esa esperanza puesta. Yo creo que en eso está jugando muy bien la homogeneidad del gobierno. El presidente no acepta que nadie cuestione que este es el mejor gobierno de la historia de la humanidad y todos repiten linealmente ese discurso. Y estás permanentemente escuchando el discurso del mejor gobierno de la historia. Cuando todavía, como nos suele pasar, nos referimos al gobierno anterior como el peor gobierno de la historia. Es decir, tenés un oficialismo muy comprometido en defender lo que están haciendo, cuando nunca tuviste un oficialismo comprometido en defender a la anterior gestión. De hecho, todavía se la sigue considerando una pésima gestión. Y de hecho se está haciendo lo mismo hoy en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Entonces, si vos tenés a un oficialismo comprometido en la defensa de lo que está haciendo, es muy razonable que el conjunto de la sociedad vaya percibiendo, vaya asimilando ese mensaje. Bueno, es lo que decíamos ayer, salió el dato que según un estudio estadístico bajó el indicador de pobreza, lo pongo con muchos asteriscos, porque además mirar una sola estadística nunca funciona, uno tiene que verlas en conjunto. Si hubiera salido una cosa así con un gobierno peronista, tenías un tándem de 20 diputados y senadores opositores saliendo a instalar que ese dato era dudoso, era mentira, era falso, había que verlo en contexto. Digo, a contrarrestar una narrativa con otra. Hoy en día hay una sola narrativa presente. Así como durante los 4 años del Frente de Todos la única narrativa presente era la narrativa opositora y no había una narrativa oficialista, en este momento hay una narrativa oficialista y no hay una narrativa opositora que se le haga un contrafrente, no por lo menos robusta, no por lo menos desde una posición de poder político. Sí podemos estar los medios que tratamos de dar una voz distinta, sí hay gente en las redes, pero esto no se soluciona con las redes ni con los medios, esto se soluciona con política, y eso es lo que está ausente. Bueno, una voz política que proponga una narrativa distinta de qué es lo que está sucediendo. Axel plantea en esa frase, para retomar lo que vos planteabas, Ari, me parece que plantea una respuesta política a un escenario político adverso para la oposición. Pero del otro lado tenés a un dirigente diciendo, bueno, los vetos son una facultad constitucional y banquémonosla. Y cuestionando y quitándole herramientas al gobernador para poder gestionar el próximo año. No, del otro lado, dentro del mismo espacio. Dentro del mismo espacio. Por eso, Pepe, yo vuelvo a la pregunta para que se entienda. Kicillof dijo esta semana,
yo voy a seguir gobernando la provincia y me voy a poner al hombro, la construcción de un nuevo frente político. Que yo no tengo más información que esa, simplemente vi eso. Es que no la hay. Bueno. No, aparte, para ir al tema, es muy llamativo en este contexto lo timorato que son en general todos los gobernadores, todos como se alinean o buscan la manera de acercarse al calor del oficialismo, y son muy pocos los que alzan la voz en contra. Axel es el único. Parece que todos los demás, el otro día decíamos que son 24 partidos provinciales, ¿no? Cada gobernador, todos fijando a ver cómo cuidan su ranchito, su territorio. Y no hay una política nacional ¿no? Una lógica nacional con gobernadores reuniéndose, planteando proyectos, planteando un modelo diferente, qué sé yo. Van saliendo algunos, sale un poquito Infran. Quintela ahora se volvió un poco a La Rioja, porque bueno, se frustró un poco, ¿no? Su aparición nacional, y queda Axel como el único, y vos lo estás viendo en los medios. Hay medios que dedicaron el fin de semana a pegarle a Axel directamente, ¿no? Como si ahora el problema fuera Kicillof. El problema del país fuera Kicillof. Sí. No, y es cierto lo que decía Nico antes, así como durante el gobierno de Alberto Fernández su oficialismo le pegaba más que la oposición, a veces le pasa un poco eso. De hecho, es lo que volvió a decir esta semana el Cuervo Larroque. Sí, que hay lo tenemos, gente propia. lo tenemos. ¿Tenés ahí para...? Lo tenemos porque lo dijo ayer y viene a propósito de la discusión del presupuesto, ¿no? Porque esta aparición de Kicillof del fin de semana, del viernes, lo decíamos ayer en La Plata, llegó justo horas después de que se frustrara la aprobación del presupuesto, que va ligado también a una reforma fiscal y a un tema de endeudamiento en la legislatura. ¿Por qué? Porque la oposición no le da los votos, pero también hubo dirigentes del peronismo, más cercanos a Máximo Kirchner, que empezaron a cambiarle la letra del presupuesto. Así es. Le querían agregar fondos de seguridad, fondos para repartir a los intendentes, le querían regalar un montón de cosas que dijeron, pero ustedes no saben que Milei le está quitando un montón de recursos a la provincia. ¿Qué fondo quieren que esté? Sin aprobar la parte del fiscal, ¿no? El endeudamiento. El endeudamiento, claro. O sea, ¿de dónde salían los recursos para ampliar el presupuesto? Claro, es un paquete de 3 leyes. Por un lado el presupuesto, que es la que dice en qué se gasta. Por el otro lado el paquete fiscal, que dice cómo se recauda. Y la tercera es el endeudamiento, que es para sacar la diferencia entre la primera y la segunda, porque la segunda nunca llega a cubrir la primera. Y ahí lo escuchamos, bueno... Pero perdón, Fer, la aclaración es que no se puede aprobar 1 y 2 sin 3, no tiene ningún sentido. Un poco es el escenario ahora. El escenario ahora es, se puede aprobar el presupuesto, se podría llegar a aprobar el presupuesto, se podría llegar a aprobar el fiscal, pero no el endeudamiento. Y es lo mismo que nada. Entonces es un... Y es lo mismo que nada. Claro. Porque unos necesitan mayoría simple y otros 2 tercios, ¿no? De todas maneras, el endeudamiento necesita la aprobación del gobierno nacional, así que... Bueno, por eso en la Libertad Avanza y PRO decían que esperaban hablar con Caputo para que les dijera si avalaba esto, porque lo que dice la provincia, nosotros estamos reformulando el endeudamiento que heredamos, ¿no? de Vidal. A ver qué decía Larroque, que siempre tiene este papel como de un poco salir a poner en voz alta lo que está sucediendo. A ver qué decía. Que hay sectores que se le hacen fácil a Milei y se la complican a Axel, sectores de nuestro espacio político. Que verdaderamente te digo, la verdad es que cuando uno ve y observa compañeros que asusan a la propia oposición, ¿no? para tratar de obturar o bloquear lo que son las herramientas necesarias para que Axel gobierne en un contexto de semejante crisis, pero de ataque permanente de Milei, digamos. Nosotros, la verdad que nos alcanza y sobra con Milei enfrente como para que tengamos que atravesar o tener que soportar esta chiquilinada. La semana pasada tendría que haberse sancionado el presupuesto y los otros instrumentos, ¿no?, que requiere el gobernador, y en el marco de las chiquilinadas de ciertos sectores políticos no se pudo llevar adelante la sesión, se convocó ahora para el viernes 27. Bueno, esperemos que prime la cordura, porque estamos atravesando una situación muy delicada.
Buenísimo, ¿no? Duro, ¿no? Sí. Dijo, le facilitan más por momentos le facilitan más a Milei las cosas que a Axel. Sí, que es casi una reversión de aquella frase también de La Roque hace unos meses de hay que ser oficialista en la provincia de Buenos Aires y opositor en la nación. Claro, lo obvio que a veces parece que lo tienen que repetir, ¿no? Y habló 2 veces de chiquilinadas, como estas cositas chicanas, esto que Mayra Mendoza y Julián Álvarez vuelven a la carga porque se cree un fondo para los municipios que sufren los problemas de estar cerca de un puerto, y tienen problemas de rotura de infraestructura y demás, que quieren que se les agregue. Pero claro, en la provincia diciendo, ¿pero de dónde quieren que saquemos los recursos, fondos y fondos y fondos especiales, cuando el Ejecutivo Nacional se ha dedicado a quitar fondos y fondos y fondos a las provincias, ¿no? Así que ahora, bueno, está citado para el viernes 27 la legislatura. Y como decíamos, están asegurados los votos para presupuesto y reforma fiscal, y falta los 2/3 para el endeudamiento. Si no lo consiguen, pasaría todo para febrero. Así es. Así que quedó abierto el interrogante, pero para no esquivar la pregunta de Ari, bueno... Ayer habló un poquito Carly Bianco, volvió a hablar de un gran frente, de quienes piensen como nosotros, pero bueno, me parece que va en base un poco un armado con esto de las multisectoriales que se están armando desde hace tiempo, que es como la base del trabajo político de Axel, ¿no? Ayer hubo un apoyo muy importante de la CGT a Axel en el marco del debate por el presupuesto, un comunicado diciendo las provincias tienen que tener sancionado su presupuesto. Creo que lo tenemos ahí para compartirlo. ¿Suma eso? Es de Twitter, bueno, no importa. ¿Cómo era la Confederación General de Twitter? Confederación General de Twitter, sí. Comunicados generales de Twitter. Digo, vos preguntás por dónde va ese armado. Bueno, yo acá, después vemos si suma o no suma, pero yo acá veo un posicionamiento político que mira más allá del conflicto por el presupuesto. Obvio. Es en el largo plazo. También hubo en las últimas semanas una tarea de Gabriel Catopodis, ministro de la provincia de Buenos Aires, desde un espacio nuevo que se llama Instituto Argentina Grande, que también tengo entendido que forma parte de esos esfuerzos. Es decir, yo pregunto si suma se están porque, moviendo fichas. Sí. Yo pregunto si suma porque esta conducción de la CGT lo único que genera en los laburantes es rechazo. En los propios, porque no los conducen, y en los que no son propios porque no están sindicalizados, entonces nada de lo que diga la CGT les atañe. Por eso pregunto si suma. Pero bueno, yo preguntaba lo de Kicillof, de armar un gran frente, porque mi mirada de lo que viene el año que viene, sobre todo a futuro, que tiene un poco que ver, vos lo decías al principio, se están discutiendo los 2 grandes frentes del país. ¿Qué está armando el oficialismo y qué puede llegar a armar la oposición? El oficialismo está claro lo que quiere armar. Milei dice, voy a manejar todo yo. Y Macri está tratando de rasquetear algo. ¿Tiene recursos Macri para rasquetear algo? Lo que siempre conocemos. Los servicios de inteligencia, los medios, los aprietes, algún empresario que todavía le rinde, alguna embajada con la que todavía habla, pero poder político no tiene hoy. ¿Sí? Milei le ha comido toda la base política. Milei que dice, Macri se tiene que subordinar a mí y el que va a manejar todo soy yo, en un frente donde vamos a estar todos los que piensan como yo, que somos todos los antidemocráticos, que son los que piensan como Milei, son antidemocráticos. Yo creo que vamos a un escenario parecido al de Brasil, de los que piensan que tenemos que volver hacia los canales democráticos y los que piensan que nos tenemos que seguir alejando y que se maneje todo desde Twitter o X, que es lo que contaste vos ayer que pasó en Estados Unidos. Pero o sea, Brasil, un tipo que desde una cuenta de Twitter define si hay presupuesto o no en un país, como pasó ayer en Estados Unidos, lo contabas vos en tu nota del domingo, o ayer acá, o las dos cosas. Y por eso pregunto lo de Kicillof, porque el gobierno va a armar un frente muy amplio y muy poderoso. Y enfrente tiene que haber un frente muy amplio y muy poderoso, que le pueda... Bueno, ¿quién puede encabezar ese frente amplio y poderoso? ¿Lo puede encabezar, digo, por poner alguien muy identificado con el kirchnerismo? Es una pregunta. ¿Lo puede encabezar alguien que excede el kirchnerismo? ¿Lo puede encabezar alguien radical? Por poner, yo creo que el radicalismo debería quedar del lado de los movimientos democráticos y no del lado de Milei. Pero creo que vamos hacia ese escenario. Por eso pregunto y me llamó la atención la frase de Kicillof esta semana. Él dijo, se va a poner al hombro la construcción de ese frente que tiene que agarrar todo lo que no esté en el gobierno. ¿Puede?
quiere, no sé, son preguntas que tengo, A ver, no lo sé. En principio me da la sensación que si estás buscando trazar un paralelismo con Lula agrupándose con la centroderecha de Brasil para enfrentar a Bolsonaro, Cristina no está en condiciones de ser el Lula de este proceso en Argentina, por lo menos al día de hoy. No lo está. Y me parece que el comunicado de la CGT lo que marcó fue eso. Es decir, si vamos a construir un frente, la CGT está con Axel liderándolo y no con Cristina. Si te puede gustar o no la representación, la conducción de la CGT, pero es una de las grandes sectores de la política argentina con capacidad de en algún momento movilizar a la gente si se lo plantea. Decidió que no estaba con Cristina, que estaba con Axel. Y me parece que ese es el valor del documento, el comunicado, no de si tiene hoy capacidad de movilizar, sino decir, este sector del peronismo se encolumna detrás de este armador político. Cierto, y no detrás de otro. Yo tengo otra percepción. Me parece que el gobierno va a extremar cuando empiece la fase declinante de su... Porque ahora estamos en la etapa efervescente, ¿no?, de la relación con la sociedad del gobierno. Pero va a empezar más temprano que tarde, imagino yo, por el peso de sus propias políticas, la fase declinante. Yo creo que ahí la pulsión autoritaria de Milei se va a manifestar en toda su expresión. Y ahí se va a abrir, creo yo, esta Argentina de dos opciones. Una autocrática o autoritaria y otra democrática. Claro, el tema es cuánto tiempo demora ese proceso y en tal caso, ¿qué tienen que hacer quienes aspiran a representar lo opuesto a lo que propone el gobierno? Y ese es el desafío que hoy, me parece, de cara al año electoral tiene Kicillof, Cristina, el peronismo como columna vertebral de esa construcción. Porque Axel plantea un frente, pero es evidente que el peronismo será la columna vertebral de ese frente. Kicillof plantea un frente y si uno escucha... No tanto a Cristina, pero sí a Máximo Kirchner, a Anabel Fernández Agasti, a la mesa chiquita, dicen los puros propios. Digamos, esa es como la nueva estrategia. ¿Unidad para qué? Dicen. Exacto. Y ahí hay una tensión, porque no, con lo puro propio vas a ser casi que testimonial. Ahora, Lula, habiendo unido un arco, yo creo, mucho más amplio que el que se podría unir acá, y teniendo un recuerdo de sus gobiernos, yo creo, más potente que el que hay hoy en día acá, le ganó un balotaje ahí que podría haberse perdido. Si llovía un poco más y la gente en un lugar iba a votar más, en otro menos, se daba vuelta. Digamos. Fue por un pelo que se ganó. Pero además Lula tenía otro valor ahí, que era que tenía una propuesta clara. Lula durante su campaña dejó muy claro para qué quería volver a la presidencia. Y ese para qué era recuperar el poder adquisitivo de los salarios. De liderazgo no delegada. Absolutamente. Bueno, entonces, digo, los cordones sanitarios, la historia nos ha mostrado en los últimos años que los cordones sanitarios funcionan cuando están sólidos abajo. Que no es una cuestión de acumular dirigentes, sino de armar un cordón sanitario por abajo, pero con la sociedad. Si no, se pierde. Si no, esos cordones sanitarios se rompen. Pero ese es mi matiz, Nico. Para mí no hay que crear un cordón sanitario. Hay que crear una fuerza. Sí, claro. Cuando yo digo evitar el daño, no lo planteo desde el punto de vista de un proceso defensivo, sino de un proceso agresivo que evite el daño, y agresivo para que construya una alternativa. El cordón sanitario tiene Por eso es increíble que no lo hagan en la provincia. O sea, tenés la posibilidad de gobernar el 40% del país. Es eso, o sea, tenés la posibilidad de gobernar el 40% del país. Y no te refugiás ahí para mostrar que se puede hacer de otra forma y al revés. Y obstaculizás la posibilidad de mostrarle al 40% del país que puedes hacerlo de otra forma. Es poco entendible. No, bueno, pero es entendible, ahí hay que explicar que seamos buenos entre nosotros. Como gobernás esa fracción, también le sacás jugo, provecho a las posibilidades económicas, de poder que ofrece esa fracción.
del territorio nacional. Lo digo más sencillo. Cuando se discute el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, todos discuten posiciones incluso hasta familiares. Maximiliano Abad está pidiendo que nombren a su mujer en la Corte Suprema de la provincia. O sea, ese es el nivel de discusión que hay estoy tratando de sortear eso. No, pero está bien, vos lo querés sortear, pero en la vida real pasa eso. En la vida real. Esos son los que aprovechan la discusión de lo. Pero perdón, Maximiliano Abad es el jefe del partido de la provincia de Buenos Aires. Es el jefe estoy hablando del peronismo. No es estoy hablando del peronismo. O sea, el peronismo tiene la posibilidad de mostrar que gobierna el 40% del país. ¿Están tratando de negociar algunos intendentes peronistas para sí mismos? Bueno, ese es el problema, pero deberían tener conducción y jefatura y no estar haciendo eso. Ni siquiera tiene la posibilidad de mostrar. Tiene la obligación de mostrar, porque está gobernando, no se puede hacer el distraído. O sea, si te va bien, te va bien. Y si no te va bien, te va mal. Y eso le va mal a todo el peronismo. Aperturas de oficina de la AFA en municipios. O sea, se negocia cualquier posibilidad de ventaja mínima. Yo creo que la construcción de un frente es la política también. Ya que estamos mucho en las redes, todos los días mostrar qué pasa en donde gobernás distinto. Eso sería una buena alternativa. ¿Qué pasa en donde gobernamos distinto? Y pasa esto. No sucede, ¿no? Ya sé que no sucede. No, yo digo que esto pasa, puede gustar más o menos, yo creo que Milei apalanca su posición todavía antipolítica. Mi duda es cuánto le dura a Milei la narrativa antipolítica. Sí, y que hay ahí una vez que eso deje de estar. Que hay ahí. Claro, porque no va a ser automático. Milei ese es el otro anoche punto, dedicó 4 horas a hablar en contra de la política siendo presidente. 4 horas en un frontón con Fantino. Y después de defender, lo que a mí me llamó mucho la atención de Milei. Feliz Navidad, amigo. Yo me voy a tengo que ir a terminar de. Igual no te tenés que cambiar. Estoy en eso. Que tengan una feliz Navidad, perdón. Mirá, y te ponen pásenla lindo, traten de no hacer la Gran Murano, no se peleen, pásenla lindo. Va con las filminas, Murano va con las filminas a la cena. No muestren gráficos y esas cosas en Navidad. Coman lindo. Los quiero mucho. Nos vemos el jueves. No, lo que me llamó mucho de la atención de Milei de esta semana, de estos días, y que me lo pone en otro, a mi entender lo pone en otro estatus político, es que ella ha salido a defender a Cuadra y a Ritondo. Es realmente... Comportamientos de casta. Para los que dicen que no es político o que no saben, mostró en ese sentido una ambición política muy grande para mí y inmediatamente el tipo te sigue hablando en contra de la casta. Claro. Pegándose a lo peor de la casta. En algún momento esa contradicción... La peor es práctica, se todo. Se vuelve primero meme y después... Él hoy se siente... blindado. Sí, claro. Y que puede hacer cualquier cosa. Es Menem en la Ferrari a 220 kilómetros de la ruta 2. Eso era tolerable en la época de efervescencia, intolerable cuando entra en la fase declinante. Obsceno, intolerable. Pero pasa lo mismo cuando uno, en las parejas incluso, las mismas cosas que te parecían graciosas, simpáticas, cuando te estás conociendo, estás enamorado, son las que te generan más molestia cuando te peleaste. Es un poco así. Che, pero... A ver, ese proceso de desangelación que vos anticipás y que decís en algún momento va a suceder, y coincido, y yo creo que... Y va a ser vertiginoso porque el peso de las políticas públicas van a generarlo. Y además yo creo que toda esta construcción que está haciendo Milei tiene pies de barro, yo estoy convencido de eso, que después... Ese barro puede durar más o menos, uno no tiene... Por eso es un error esperar que ocurra eso, porque no sabes cuándo va a pasar, en el medio hay daños que son irreversibles. Pero eso no lo hace más sólido, y gran parte del proceso de desgaste, de desangelación, pasa por la economía, sin duda. Por eso quería hablar un poco con Cande, un poco con Fer también, por las perspectivas para esta temporada de verano, porque va a ser importante. En general siempre, los veranos es cuando se incuba en la economía lo que después a partir de marzo la política lleva a la superficie. ¿Y qué hay para esperar al respecto en los próximos meses, Cande? Bien, hay una cuestión con el verano que me hiciste acordar a Milei aclarando que la devaluación la había hecho a principio de su gestión y en el verano, porque es justamente donde menos se notan ese tipo de medidas. Es cierto que en Argentina en los últimos años han sido momentos de correcciones, ¿no? Porque la gente está menos atenta al día a día y un poco se espera que en marzo siempre se arranque como la novedad del año nuevo, y esa novedad del año nuevo puede incluir
nuevos precios. No es lo que intenta proyectar este gobierno, pero sí hay ciertos datos preocupantes en relación a la balanza de servicios. O sea, en relación, vamos a hablar específicamente del turismo internacional, porque ayer salió el dato de noviembre, o sea, un mes que todavía no es una temporada completamente alta para la Argentina, pero que ya empieza a acercarse justamente diciembre, enero, febrero, que sí es la temporada alta. Y lo que se ve, lo tenemos en la placa número 1, es el aumento en la cantidad de turistas internacionales, o sea, la cantidad de argentinos que mandamos al resto del mundo aumentó un 43,2%, o sea, es prácticamente un aumento de más de la mitad, y cayó esa entrada de turistas internacionales, o sea, los que venían efectivamente acá, cayó casi un 20%, un 19,2% en comparación con noviembre del año anterior. Interesante la diferencia entre los países, ¿no? En esto de cuánta gente mandamos para allá y cuánta gente viene de acá. Bueno, en el caso de Chile es casi el doble la gente que viaja a Chile en comparación a la que viene acá. Mucho tiene que ver con los precios locales de Argentina en comparación con los precios chilenos y con estos fenómenos que vemos creciendo como los tours de compras, donde ya no son tours de compras de electrodomésticos o de bienes más durables, sino incluso para la gente que vive en la frontera. Bueno, ir a hacer las compras de comida, de bienes no perecederos al otro lado de la frontera donde es mucho más barato. Ahí habla de una variación interanual de 141%, es decir, casi por cada persona que iba a Chile el año pasado, esta vez fueron casi 3. Claro, exacto. Todos los tours de compra. El Chile y Paraguay se explica muy claramente por los tours de compra. En caso de Paraguay también están los senadores, ¿no? Lo explica la ley bases, no. Pero sí se ve esto que empieza a complejizar de nuevo en un mes que se empieza a acercar a la temporada alta, pero que probablemente este fenómeno lo veamos profundizado en el verano, con un Brasil que se vuelve cada vez más barato. Brasil está en su propio proceso de devaluación de la moneda, donde llegó a tocar ayer los 6.25, que digo, es un valor muy, muy alto en términos históricos para Brasil. Y ahí traje otro gráfico, que está la placa acá del tuit de Alberto Cavallo, no es Domingo, es el hijo. Alberto, que lo que hace es hacer un modelo donde genera una canasta de consumo que tiene que ver con alimentos, combustibles y electrónicos. Él lo que se especializa es en hacer modelos de precios, todo con base de precios online, y lo que hace es comparar esa canasta de consumo entre Brasil y Argentina, y lo que traza en el medio es una línea azul donde sería el equilibrio, básicamente, ¿no? Como que si uno ve el gráfico, se tiende siempre a esa línea. Cuando estás por encima es porque Argentina está mucho más caro, cuando estás por abajo es porque Brasil está mucho más caro, que podría ser el caso, obviamente, de la devaluación que hubo a principio de este gobierno. El punto es que después se vuelve a tender generalmente a esa línea, que sería algo así como una línea de equilibrio o hacia donde suelen tender. Lo que vemos ahora es que Argentina está 19 veces más caro que Brasil, de nuevo, hablando de una canasta de alimentos, combustibles y electrónicos, o sea, una canasta que tiene que ver con una canasta de consumo promedio, donde efectivamente Brasil no solo es más barato en términos turísticos, sino que, bueno, abundan esos videos de comparación de precios de supermercado, ¿no? Donde por ahí el mismo producto, la misma galletita, sale el doble o el triple acá en Argentina que en Brasil. Mi subgénero favorito era el brasileño que había venido hace 6 meses y vuelve y no entiende nada. Nada. Hay un montón de videos así diciendo, che, pero no puede ser. Yo vine hace 6 meses y era rompía billetes en la cancha y ahora... Anda a explicar la inflación en dólares. Cuando vos no sos el país que emite dólares, no tenés la inflación de Estados Unidos y tenés una inflación que desborda en una moneda internacional. Es muy difícil de explicar por ahí. Para nosotros es normal porque no es la primera vez que tenemos estas hecatombes cambiarias, donde no se entiende bien el precio en dólares de las cosas, pero tenemos varios. En la placa 5 hay uno de Bruno Bimbi sobre el precio de un libro que me dio bastante gracia, que lo que hace es justamente comparar, ¿no?, el precio de el libro de Martín Cohen, el cual lo compró en Buenos Aires, lo compara con el precio de Brasil. Acá, está alucinado, gracias.
Gracias por agrandármelo. Compré 4 libros y cuando miré en la app del banco cuánto había salido, casi me desmayo. Este libro me salió 20.900 pesos, o sea, 124 reales. El mismo libro en portugués sale 13.65 por Amazon en Brasil. O sea, 10 veces menos. 10 veces menos, prácticamente. El libro de un argentino. A mí me encanta buscarle una teoría conspirativa a todo esto. ¿Cómo? Me encanta. Es todo en contra de Martín Cohen. ¿Cómo sería eso? No, yo creo que lo que le está pasando a Brasil es un ataque especulativo producto de la última cumbre de los BRICS, donde Dilma, que pilotea el banco de los BRICS, estuvo a la cabeza del proyecto para correr al dólar como moneda de intercambio en el comercio internacional y pasar a operar en monedas locales. Una política que Donald Trump dijo, nos vamos a oponer y el que avance por esto se va a quedar sin poder comercializar con Estados Unidos. Recordemos que el dólar es el vehículo a través del cual Estados Unidos aplica extraterritorialmente todas sus leyes, ¿no? Y exporta sus crisis. Y exporta sus crisis. Y yo creo que lo que le están haciendo a Brasil en este momento es un ataque especulativo a la moneda para debilitar la posibilidad de que avance los BRICS con este proyecto de desdolarizar el comercio internacional. Sí, hay un proceso particular que está pasando en Brasil. Esto de 6.25 el real en comparación al dólar es una devaluación muy profunda en términos históricos y en términos de la capacidad productiva que tiene Brasil. ¿Cómo nos impacta eso? Siendo Brasil nuestro principal socio comercial, pero también nuestro principal socio comercial en términos industriales, donde la decisión para un empresario argentino pasa a ser, bueno, entonces me convierto en importador. Nosotros acá lo estamos viendo más con la balanza de servicios, pero esto claramente es trasladable a la balanza comercial, porque se vuelve mucho más barata la mano de obra brasilera que la mano de obra argentina. Hay un tema que estimula esta conspiración de la que habla Fernando y de la que... Murano se quedó con la conspiración. No, porque se está hablando mucho de eso. Brasil tiene reservas internacionales más voluminosas que Singapur. Sí. O sea, es un país que tiene un gran volumen de reservas internacionales y la duda es, ¿por qué no las está jugando? Las está usando. Muy fuerte. Sí, fuerte, pero no el volumen que estaba siendo atacado. En una semana liquidó 5.5% de sus reservas internacionales. Está bien, pero estamos hablando del 5% en una semana. Está bien, pero tiene... ¿Cómo acabo de iniciar mi comentario, Fernando? 20.000 millones de dólares puso... Tiene casi 400.000 millones de dólares de reserva. Pero digo, a ver, jugarte en una semana el 5% de tu reserva... Yo no estoy diciendo que no, estoy diciendo, si vos estás sufriendo un ataque especulativo, que es la conspiranoia que vos estabas planteando recién, y querés contener el tipo de cambio, y tenés 400.000 millones de dólares, que para trazar comparaciones que se puedan entender en dimensión, porque 400.000 millones de dólares en neto puede ser mucho o poco, depende contra qué lo compares. Bueno, lo comparas con México, con Singapur, con países que tienen muchas reservas, y Brasil tiene más. Tiene el doble que Singapur. Entonces, ¿podría haber jugado más que el 5%? Sí. ¿Era un gesto muy riesgoso? También. Vos te planteás una estrategia Toto Caputo versión 1. No, yo digo que en la conspiranoia hay que atender también el cambio del presidente del Banco Central. Hay una resistencia de sectores financieros a lo que va a ocurrir, porque es el sistema de rotación que el tiene presidente previsto. Designado por Lula, que va a asumir el 1 de enero, ya dijo que va a seguir la misma política. Sí, pero no tiene el mismo perfil. No es el tipo que quieren los bancos. No tiene el mismo perfil. Dijo que va a seguir en la política, pero no tiene el mismo perfil que el tipo que está ahora, que es un ortodoxo clásico, un ortodoxo. Está claro que el presidente actual fue puesto por Bolsonaro, responde a la política por eso, de Bolsonaro. Yo creo que en la conspiración hay que incluir ese detalle y que quizá hoy el Banco Central, pudiendo haber jugado un poquito más fuerte, jugó fuerte. Es fuerte el 5% de tu reserva. Yo no estoy diciendo que no sea fuerte. fuerte. Está bien que acá estamos acostumbrados a reservas netas negativas, como que estamos en otra idiosincrasia. Pero tampoco podés exponer al Banco Central de Brasil a quedarse sin capacidad de responder. Sin reserva. Además, Brasil, vos lo estás comparando con Singapur. Brasil tiene 240 millones de habitantes. No, pero yo lo comparo en términos de países que hicieron de su fortaleza de reservas el corazón de su programa económico. Sí, pero Brasil es la potencia industrial de Sudamérica. No digo nada de todo eso. Lo que digo es, dentro de la lógica de la conspiración de la que habla Fernando, hay que incluir también conspiraciones internas, no solamente externas, que... perdóname.
Pero planteado en tus términos, Campos Nieto, el actual presidente del Banco Central de Brasil, es parte de la conspiración externa, no interna. Sí, es parte de una conspiración externa que opera en el plano interno. Eso pasa siempre, pasa en Argentina también. Lo contaba ayer Alfredo Zayar en relación, por ejemplo, a las resistencias de los bancos internacionales a que se siga prestando, como vos contaste, tantos dólares. Voy a zanjar esto no con Eso un tema pasa, lindo, sí, claro. sino con un tema feo que tiene que ver con los precios, ya no de Brasil, así salgo de esta teoría conspirativa, sino con los precios en Chile. Tenemos en el tape 8 No, esta pero me dijeron que comparación. Chile ahora es marco de un plan internacional de los Illuminati. Esas son las mesas navideñas igual, es así, es verdad. Tres sidras más tarde. 3 sidras más tarde estamos en teorías conspirativas. No, me parece que más que una teoría conspirativa, igual lo que decía Fer tiene que ver con posiciones geopolíticas. Pero en el tape 8 tenemos estas comparaciones de precios para entender un poco dónde estamos parados, más allá de la situación particular de Brasil, que está en un proceso de devaluación fuerte y que nos pega de manera directa no solo la balanza de servicios, no solo porque tienen playas increíbles, sino porque es nuestro principal socio comercial y el empresariado argentino compara todo el tiempo los costos de Brasil contra los costos de Argentina. Pero si te parece, pasamos entonces a Chile. Si estás pensando en venir a Argentina, primero ve este video. Porque hay que venir con así un saco de plata. Aquí vinimos al Jumbo y vamos a ver los precios. ¿Quieren saber cuánto cuesta el pisco acá en Argentina? 18 lucas. 18.500 más encima. La Coca-Cola de 2 litros, 3.800 pesos. Un agua de medio litro cuesta 1.200 pesos. El bidón de agua en Chile cuesta 1.900 y ojito acá, en oferta a 5.200. El pan, 5.250 pesos. ¿Y en Chile esto cuánto está? Más de 3 lucas, imposible. Cabros, una pregunta. ¿Cuánto cuesta el litro de leche? Como lucas. ¿Cuánto cuesta el litro de leche acá? 2.250. Más que el doble, cabros. ¿Y las cervezas normales? La de medio litro. 3 lucas. 3 lucas. El Jack Daniel, 52 lucas. Aquí en Chile cuesta como 30 lucas. Una bolera mea ordinaria, 20 luquitas. Así que ya saben, gente, Argentina ya no es el paraíso como era antes para los chilenos. Yo vine hace un año atrás y era literalmente menos que la mitad de todos estos precios. La inflación en dólares, La que inflación en veníamos dólares, así es. comentando, ¿no? En una versión más light. Pero sí, tiene que ver con esto, con una Argentina que se vuelve cada vez más cara, que lo vemos y lo vamos a ver muy fuertemente en el verano, en esta tensión que se calcula, lo estiman consultoras privadas, más o menos 3.000 millones de dólares que se van a ir por esa balanza de servicios. Así que no es un dato menor en un país que sigue teniendo reservas negativas. Que sigue teniendo reservas negativas y que sigue teniendo un montón de deudas sociales. No, y aparte no es solo Latinoamérica, ¿no? Se ven videos de precios de Europa. Ayer lo veía Máximo Montenegro y hizo la comparación de los mismos pantalones en Zara. Que acá lo pagó, no sé si eran 100.000 pesos y en España costaba 25 euros. Así es. El mismo con sueldos pantalón. 10 veces más altos allá, Claro. además. Ayer Milei habló Sí. del tema entre las 4 horas de Y en algún momento Perorata. lo tocó. En un momento sacó pecho y dijo, nosotros vendimos 200 millones para contener el tipo de cambio blue. Podríamos haber vendido más y bajarlo a 700, pero no quisimos. ¿Para el blue o para los financieros? No, habló del blue, habló del Sí, paralelo. pero pensá que está hablando el presidente. Claro. Suele confundir esos Es verdad. términos. Bueno, está bien. Lo que Sería digo ilegal, es que, digo, sí. lo que digo es que en reservas netas negativas dijo que usó recursos, dólares, que buscó en el mercado, dijo que lo consiguió en el mercado, que no usó reservas, pero que podría haberlo llevado a 700 y no quiso. Semblanteando un poder de daño del gobierno en un mercado que ahora observa un respingo del tipo de cambio. Me parece que ahí hay una estrategia de amenazar incluso con más atraso cambiario. Digo, hoy el Banco Central tendría la capacidad de voltear los dólares financieros hasta 700 pesos durante una semana. Claro, después tenés que ir a buscarlo. Después lo vas a tener que ir a buscar a 7.000. Claro. Sería como un overshooting al revés. Claro. Digo, siempre tenés, el Banco Central puede manejar. Por eso... Pero ¿por qué orejea esa posibilidad si, como vos decís, el mercado sabe que le dura una semana? ¿Por qué lo hace? Porque no le está hablando al mercado. ¿Y a quién le le está habla? hablando a vos. No, si a mí no me va ni me viene. Digo, digamos. le está- Yo le está sufro la hablando- consecuencia le del está plan. hablando- Bueno, está hablando, se está hablando, le A está la hablando audiencia de a Fantino. la audiencia de Fantino diciéndole nosotros somos fuertes, tenemos poder, tenemos que... Y ese público lo va a consumir. El público financiero que sabe
que si le aflojan un poquito el dólar, se lo lleva puesto, lo escucha y dice, dale, te estoy esperando. Y te sumo a lo más, en un sesgo que es muy antiindustrial, porque el problema de mantener esto es que primero que nos devuelve a la situación de cuando asumieron y tuvieron que duplicar el precio del dólar porque era necesario, porque si no la crisis se iba y nos pulverizó el salario a todos de un día para el otro, ganamos la mitad en dólares. Eso por un lado. Y después que vos en mantener el esquema cambiario del 2%, lo que estás haciendo es destruir la industria y destruir las posibilidades que tenga esa industria de venta en el resto del Mercosur. Es un sesgo recontra antiindustrial. No, eso está clarísimo. Yo digo, ¿por qué no lo corren? Si en la lógica que dice Fernando, el mercado sabe que en una semana le saca $1 a 7 lucas, entiendo que era figurado el monto. Sí, pero porque creen, ¿por qué no lo corren? ¿Creen en el programa de este gobierno? Porque todavía está apostando. No, porque todavía está beneficiado del carry trade. Claro. Digo, mientras el carry trade, esta posibilidad de duplicar la rentabilidad en dólares a través de operaciones en pesos, es sustentable mientras el mercado perciba de que están los dólares para llevárselo en el momento que decida levantar. Entonces ahí es clave. Cuando perciba que el gobierno va a tener un ahogo en la cuenta en dólares y no va a poder responder por la cantidad de pesos que tiene apostado en el carry trade, empieza la puja por salir. Bueno, ahí, que salir y en antes esa que salida, otro, y en esa yo salida estoy haciendo todas preguntas retóricas porque al punto que quería llegar era el anuncio del acuerdo con el fondo. Claro. Porque el anuncio del acuerdo con el fondo, por eso estoy haciendo preguntas para armar el caminito hasta acá. El anuncio del acuerdo con el fondo incluye algo que ya conocimos en los tiempos de Caputo 1, que era un acuerdo para tener, mediante un mecanismo de canje, disponible en caso de necesidad. ¿Se acuerdan que Macri lo vendía eso así? Sí. No nos dan plata, no vamos a tomar deuda, vamos a tener un disponible para usar en caso de necesidad. Spoiler, es que el fondo tomaron deuda. Tomaron todo ese disponible y más. Ojo, porque desde el fondo yo te puedo decir, bueno, te doy los DEG, que son esta moneda del FMI, que no son dólares, son convertibles al dólar, pero no son dólares. Yo te doy eso para que fortalezcas tus reservas, pero yo no te los permito convertir. Sí, pero por eso, en la experiencia del Caputo 1, sí, ese mecanismo lo que hizo fue alentar la fuga cuando se detonó la burbuja. Sí. Yo entiendo entonces que estamos en ese camino. A ver. Si el fondo le otorga este mecanismo de tenga por las dudas, va a llegar la plata para finalmente alimentar el camino de fuga. La visión del programa económico y financiero del gobierno es que en 4 años vos vas a tener una disponibilidad de divisas en la Argentina capaz de responder a toda la demanda que tenga el país. Esto por el flujo de ingresos. Por el flujo de ingresos que van a venir petróleo, por el saldo comercial más las inversiones asociadas en al eso hay desarrollo acuerdo, no de solamente el gobierno, hay mucha gente de acuerdo en eso. Está bien. Lo que siempre vos tuviste que tejer es el puente entre la situación actual y ese momento idílico. Cada vez que más cortito ese puente. Claro, cada vez más cercano. Cada vez más cercano. El gobierno te dice, yo tengo que solo pasar 2025. Ya en 2026 esa generación de divisas va a ser suficiente para responderte. Espérame. El mercado no espera. El mercado cuando puede consolida ganancias. ¿Qué es consolidar ganancias? Es decir, se terminó el carry trade, me la llevo ahora cuando puedo. Lo que haría el fondo es decirle a ese mercado, tenés que esperar porque vas a seguir ganando. Van a llegar esos dólares que te están prometiendo, vas a poder consolidar las ganancias. En un futuro no hay necesidad de que te apures a salir ahora. Nosotros te estamos dando ese paraguas para garantizarte a vos que entre este momento y el momento de disponibilidad de divisas no va a haber una crisis. Pero hay un elemento ahí, Fernando, el fondo no es una herramienta financiera, es una herramienta de control político. Entonces, si el fondo te otorga cualquier acuerdo que te lo otorga para controlar cualquier programa que vos tengas a futuro. A ver, sea Milei, sea Alberto, sea Cristina, sea quien sea que esté gobernando. Con una diferencia. Este gobierno le corrió el arco al FMI en prácticamente toda la negociación. Estuvo siempre parada a la derecha del FMI. El único factor por el cual hoy el FMI no le hace un desembolso a la Argentina es solo por
que está Caputo en el Ministerio de Economía. Y se la van a jugar. Y porque tiene el descubierto todavía. Y porque no creen, quemado, claro, y porque no creen en el tipo de cambio que tiene en este momento Argentina. Ahora, es reversible esa oposición del fondo. No es, no le puede pedir un ajuste por jubilaciones. Hizo un ajuste de 25% de jubilaciones. No le puede pedir un presupuesto respaldado por todas las leyes, por todos los partidos políticos, porque el gobierno le garantiza un ajuste presupuestario mayor del que le puede comprometer el Congreso. No le puede pedir privatizaciones porque el gobierno le dice, no, vamos a sacar todo de encima. Si no hay, como en el pasado, condicionalidades políticas que te pueda poner el No hay fondo, un tira y que este afloje. gobierno no esté dispuesto a sobrecumplir. Y ahí, perdón, Sí, yo Adri, yo diciendo, yo creo que hay condicionalidades políticas dentro de un programa que todavía no arrancó, que es el programa de Trump. ahí igual, perdón. Perdóname, Sí. ¿no? ¿Vos crees que el gobierno tiene alguna restricción a decirle a China no vas a poder desarrollar ninguna central atómica en Argentina? No en términos ideológicos, en términos operativos, todavía no puede porque necesita el swap y entonces necesita mantener algún tipo de vínculo. El SWAP ya se licuó. Eso es otra de las cuestiones que, Pero, uno lo, tiene que pero lo pasar. mantiene y eso genera un vínculo político obligatorio. Pero además de eso... No, el swap se empieza a cancelar a partir del año que viene en cuotas, ya está eso. Ya está licuado el SWAP. No, de pero todas formas- volvamos al tema del recorte, porque me parece que ahí está la clave del asunto, de que tenemos un gobierno que recorta más de lo que el FMI le pedía a otros gobiernos que recorten. Y eso no significa que el FMI después no le pueda pedir otras cosas, pero en la actualidad ese recorte es muy concreto. Vos tenías datos de lo que es el recorte a programas sociales, ¿no? Del gasto social, porque se estuvo hablando mucho de la caída de la pobreza en este último cuatrimestre del año, según la proyección que sacan en base a datos del INDEC. Pero me gustaría si primero podemos escuchar en el tape 7 lo que dijo la ministra de Capital Humano, Petovelo, porque creo que va a ser la discusión que vamos a enfrentar planteada por el gobierno hacia adelante. A ver. Nosotros estamos trabajando con el Consejo para medir la pobreza no por ingreso. Estamos haciendo un índice de capital humano. No te puedo especificar cuáles son las variables todavía porque me tienen que presentar el trabajo. ¿Tendrá que regularse actual o va a seguir el de precios? Bueno, nosotros no podemos cambiar el índice del INDEC. El INDEC va a seguir midiendo cada 6 meses y de la manera que mide. Este es el índice de capital humano, específicamente. Estamos trabajando a full para que esté lo antes posible, pero no te puedo decir exactamente en qué mes va a estar. Perdón, Fer, te hago un paréntesis. Hace 12 años, más o menos, puedo estar dando la fecha, en una conferencia de prensa, Axel Kicillof, que por entonces era ministro de Economía, dijo que no se podía tomar la variante de ingresos como única variable para medir la pobreza, y por decir eso lo tomaron de punto y durante muchos años dijeron que Axel Kicillof quería esconder la pobreza. Bueno, Petovelo está más o menos vamos a hacer eso. con menos herramientas que Kicillof, que es un doctor en economía, diciendo más o menos lo mismo. Vamos a hacer eso. Tenés dos debates. Uno, vos que sos también un estudioso de temas internacionales, recordás cuando durante la gestión de Margaret Thatcher 14 veces se modificó la forma de contar a los sin techo en Gran Bretaña porque siempre daba mal. Entonces, cada vez que encontraba que el indicador de pobreza en Gran Bretaña de Margaret Thatcher se disparaba, cambiaban la forma de hacerlo. Esto es lo que está planteando el gobierno. Vamos a cambiar la forma de medir la pobreza porque no convalidamos que se mida la pobreza por ingresos en Argentina. Lo cual, como decía Axel, tiene razón. Tiene razón. Es un disparate pensar que la pobreza en Argentina es 4 veces más que en Chile o en Perú, solo porque un modelo económico, un modelo social, político, económico en Argentina quiso en algún momento mostrar buenos resultados y lo tomó con ingresos, bueno, quedó eso y ahora de repente somos el país más pobre de Latinoamérica. Es ridículo. Es ridículo. Y no es cierto. Entonces, hay otras formas y mientras Petovelo avance en esta forma de remedir la pobreza, que esperemos que lo haga hacia atrás, ¿no? Porque si van a hacer un ejercicio intelectual, lo tienen que proyectar
desde por lo menos las últimas 3 décadas para saber cómo viene evolucionando según estos nuevos indicadores que quieren tomar. Pero tenemos una placa, la 01, donde vamos a ver qué pasó con los ingresos de los sectores vulnerables. Porque el gobierno te dice, bajó la pobreza, y el presidente te habla de que la ayuda estatal hoy es mayor que durante el kirchnerismo. Bueno, este es un índice que hace la consultora CP, donde está Pablo Moldován y, bueno, Perdón. Bueno, y su socio. Y su socio. Bueno, el No que te hace salve, muy perdón. buenos números, el que hace muy buenos números de trabajo y empleo. Sí, con él hablamos esta semana, tenés razón. Ahora ya te digo el nombre. Pero bueno, ya voy a Tranqui. Es 24. Donde chicos. muestra cómo viene cayendo, es la línea negra para los que lo pueden estar mirando por YouTube o por alguno de los canales, cómo viene cayendo la ayuda social. La ayuda social es el conjunto de toda la inversión que hace el gobierno, no solo Federico Pastrana, perdón, ahí está. No solo la tarjeta alimentar, no solo la UH, sino todo el gasto que tiene el Estado argentino en programas vinculados a los sectores desprotegidos, incluido las jubilaciones. Y ahí te viene mostrando cómo cae la ayuda. Cayó 1.1% en noviembre respecto de octubre. Es decir, no hay ningún indicador que te muestre que el gobierno está invirtiendo más en los sectores más pobres. En la otra placa, en la 02, vemos lo que pasó con las jubilaciones, porque hay un pequeño repunte. Incluso las jubilaciones que no son las mínimas están probablemente arriba de noviembre del año pasado. Pero la jubilación mínima, donde están los sectores más vulnerables, sigue cayendo. Y eso es lo que te muestra la línea roja. Contra el discurso oficial de que hay una mayor gasto, una mayor inversión y que si podemos lo escuchamos al presidente en el tape 05 hablar de cómo venían invirtiendo más que el kirchnerismo con la tarjeta alimentar y la AUH, estos números te demuestran que no es así. Es cierto que era este primer año. De hecho, hoy la suma de la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo cubre la canasta básica de manera completa, mientras que el gobierno anterior, que tanto se preocupaba por los pobres, cubría la mitad. Bueno, no es así. La canasta, la tarjeta alimentar hace 6 meses que no se actualiza. O sea, perdió todo lo que había recuperado durante el gobierno, durante la primera parte del gobierno de Milei, que sí habían hecho una inversión muy importante, bueno, se perdió, ya no está más. Y la inversión global de este índice de ayuda estatal cayó 1.1% en noviembre respecto a octubre y está 21% debajo de noviembre del año pasado. Es decir, no hay índice que demuestre por qué hoy estaríamos mejor en el nivel de pobreza que hace un año, salvo el efecto estadístico de medir la pobreza por ingreso. Cuando vos medís la pobreza por ingreso, cuando la inflación le gana a los ingresos, se te dispara la pobreza, y eso fue pasando a lo largo de la segunda mitad del año pasado, cuando todos los indicadores mostraban que los salarios estaban corriendo de atrás a la inflación, y cambia este año cuando la inflación viene en un proceso descendente y los salarios levemente por encima, entonces hay una pequeña suba marginal. En el último mes los salarios reales le ganaron por 0,2% a la inflación. Así que la suba es marginal, pero bueno, te viene mostrando ese efecto de reducción de la pobreza. No tengo buenas noticias para dar. No es cierto que, como dijo el presidente, la UH y la tarjeta alimentar cubran la canasta básica, y de hecho están por debajo de lo que se percibía el año pasado.
Clarísimo, Fer, muchas gracias. A todo esto, siguen los negocios. Siguen los negocios. Ahora, en un minutito, les vamos a contar el corolario de una historia que venimos siguiendo acá en El Pase, que es la de la aerolínea esta que Sturzenegger La que no puede despegar. publicitó en sus redes y que con muchas particularidades iba a ser su primer vuelo y lo terminó postergando. Pero antes de eso quería comentarles brevemente sobre la venta del edificio del INTA, que se hizo ayer. Nosotros lo habíamos anticipado acá casi 2 semanas antes, que el gobierno había apurado que se hace un 23 de diciembre para que pase desapercibido, para que pasara desapercibido, porque era un negociado que tenía muchos ojos puestos, pero que a la vez tenía muchas irregularidades. Y ayer, 1 hora antes de que empezara la subasta, que terminó dándole a ese predio un valor de $18,5 millones, que aunque parezca mucha plata, es un valor muy bajo para lo que se va a poder construir ahí. Un fiscal, el fiscal Sergio Rodríguez, acá en la ciudad de Buenos Aires, inició una investigación por irregularidades en esa venta. Venta que, de todas formas, se llevó a cabo. Pero bueno, quienes pongan el gancho estarán sujetos eventualmente a tener que dar cuenta ante la justicia. ¿Por qué? ¿O cuáles son las irregularidades que se denuncian en esta causa? En principio, que no se siguieron los pasos que se tiene que seguir para hacer la venta del terreno. Es decir, la AVE, que es la agencia que administra los bienes del Estado y que es la que ahora está dedicándose a rifar una cantidad enorme de terrenos muy valiosos que tiene el Estado Nacional, tiene una serie de procedimientos internos que no se cumplieron. Pero no solo eso, sino que también denuncia el fiscal que el inicio del proceso de privatización del terreno se inició por una nota de la Secretaría de Agricultura, que tenía algunas oficinas en ese edificio, un edificio del INTA, pero donde funcionaban también algunas otras cuestiones muy vinculadas al INTA de la Secretaría de Agricultura. ¿Cuál es el problema? El INTA es un organismo autónomo, autárquico, con lo cual la decisión de la venta de un edificio del INTA no la puede tomar el Poder Ejecutivo, la tiene que tomar el Comité Directivo del INTA. Es como si el Ministerio de Educación decidiera poner en venta el predio de la Facultad de Medicina. ¿Se entiende? Al ser la universidad un ente autárquico, si se vendiera ese predio tiene que ser por decisión de la universidad y no del Poder Ejecutivo. Bueno, aparentemente, según esta denuncia, se inició todo el proceso de privatización solo con una nota de la Secretaría de Agricultura y luego, a posteriori, como para cubrirse de cuestionamientos legales y medio en una maniobra que tampoco está del todo clara, porque hay varios miembros del Consejo Directivo del INTA que están protestando contra esto y que están diciendo que ellos no formaron parte, pero sí apareció a último momento una autorización retroactiva. Hay fechas que no cierran. Es decir, pasos que tendrían que cumplimentarse antes y que aparecen en el expediente con fecha posterior a pasos que necesariamente tenían que ser posteriores. Bueno, un chanchullo que ya se veía venir a lo lejos, por eso nosotros lo denunciamos acá hace 2 semanas y que ayer se ejecutó de todas formas. Habrá que estar atentos si por una vez el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal avanzan contra este tipo de negocios, o si, como suele suceder cuando los interesados es gente con tanto dinero y tanto poder, esto termina quedando en la nada. Lo cierto es que después de muchos años, este era un predio al cual las inmobiliarias le habían puesto el ojo hace mucho, pero mucho tiempo, finalmente el gobierno pudo vender el predio del INTA junto con otros predios muy valiosos que tenía a disposición en la AVE y que ahora serán parte de emprendimientos inmobiliarios de lujo. Hablando de emprendimientos de lujo, vamos a ponerle un ojo a Hamming Sociedad Anónima, Sí, Adrián. no, que todavía es un lujo no, Es no un lujo verificado, potencial. ¿Qué pasó? ¿Qué Hamming Airways? Hace un tiempo atrás el ministro de... ¿Cómo es el nombre? El ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, promocionó en su cuenta de Twitter la creación de esta aerolínea que se propone unir Venado Tuerto con Buenos Aires en 50 minutos en vuelos de aeronaves de 19 plazas que iban a tener su vuelo inaugural el pasado viernes a las 9:30 de la mañana.
Iba a participar Sturzenegger de ese Bueno, vuelo. ¿qué pasó? Claro, para potenciar la promoción, Sturzenegger iba a formar parte de ese vuelo inaugural. Pero, pocas horas antes del vuelo, la empresa dio a conocer la novedad de que se iba a postergar, a reprogramar el vuelo. Y lo curioso fue el argumento. Leo textual: Jamin Airways informa que el vuelo inaugural ha sido reprogramado. Esta decisión se toma en solidaridad con las personas afectadas por el accidente aeronáutico ocurrido esta semana. El vuelo inaugural se llevará a cabo el próximo viernes 27, es decir, este viernes. Agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros y de la comunidad en general. Bueno, llamó la atención que una aerolínea El primero ya lo retrasan. retrasa su vuelo inaugural en solidaridad con las víctimas de un accidente aéreo. De un vuelo privado, ¿no? Hay No tenía quien, hay nada que ver. quien con malicia considera que Hicieron chequeos que no habían hecho. probablemente si no iban a hacer un homenaje. Claro, hay quien dice Bueno, con con malicia que, Sturzenegger arriba del avión. claro, Ojo, postergaron el vuelo inaugural para no hacer un homenaje a las víctimas del incidente, del accidente en San Fernando. ¿Y se va a subir Sturzenegger? Bueno, Sturzenegger fue aparentemente anunciado con tiempo, porque Sturzenegger tenía que llegar Tenía, a Venado claro, Tuerto. ir en auto a Venado Tenía que ir Tuerto para en volver en auto a avión. Venado Tuerto para volverse en avión. Todo un gastadero de guita innecesario. ¿Se puede legalmente un funcionario público hacer publicidad de una empresa privada? Se puede todo, Cande. Esto es Argentina, ¿no? Tampoco nos pongamos suecos. Tenemos a Flybondi Recordemos- que reprogramó 71 Bueno. vuelos esta semana. Ahí vamos. ¿Quiénes son los dueños de Jamin Airways? Ese es Vamos el al punto. detalle. Jamin Airways es propiedad de 3 jóvenes, veinteañeros. Sí, jóvenes es hasta un eufemismo, son casi niños, adolescentes. Francisco Recart tiene 20 años, Santiago Lugones tiene 21 años y Danilo Mazalín Daman tiene 21 años. Recart tiene además una particularidad. Desde diciembre del 23 está vinculado a la planta transitoria del Senado Nacional. Apa. Sí, Allí es asesor. está registrado como empleado de Carmen Álvarez Rivero, que es senadora del PRO Sí. de la provincia de Córdoba. ¿Por qué es importante este detalle? Bueno, porque naturalmente hay quien ve en esta actividad una acción de emprendedores, como lo promociona Sturzenegger, hay quien lo ve como una acción política, que en realidad no promociona una aerolínea, sino promociona una política, que es la política de cielos abiertos. Sturzenegger, aparentemente, en el abrazo a Jamin, lo que está haciendo es abrazar una política que tiene negocios mucho más lucrativos que una ruta entre Venado Tuerto y Buenos Aires, ¿entiende? Sturzenegger no está pensando en el negocio de una aeronave que va a ser un vuelo semanal en un avión de 19 plazas a $400 el pasaje. No es el negocio de Sturzenegger, es puesto no menor, es puesto subterráneo para Sturzenegger. Él piensa en otro nivel de negocios, que es el que se puede habilitar si efectivamente su política de cielos abiertos, tal como él la concibió. Porque acá empieza a haber una disputa cada vez más intensa respecto a las modificaciones que sufren los planes de Sturzenegger. Sturzenegger viene medio fastidioso con el tema de que la Realpolitik le toque su plan de desregulación. Está pasando con el plan de aeronáutico, el plan de cielos abiertos, que no se ejecuta como él propuso que se ejecutara, y entonces eso limita sus negocios. Y está pasando con las sociedades anónimas deportivas, cosa de la que hemos ya hablado largamente aquí, pero el gobierno probablemente a partir de la reanudación del fútbol local, a partir del 26 de enero, anuncie que va a habilitar la AFA un formato de sociedades anónimas deportivas, que lo va a llamar de otra manera, que va a va a permitir formalmente la participación privada en el negocio del fútbol en los clubes. La palabra va a ser capitalización. Claro, se va a pero poder capitalizar los clubes. en el formato alemán, que es un formato de incorporación de capital privado con intervención del privado en las decisiones que se tomen dentro de los clubes, pero con potestad de los socios, en definitiva con potestad de los clubes. O sea, es un modelo también parecido al brasileño. Es que el, no modelo, ha ido es el bien. modelo que cerró Verón con el grupo de Tofón y compañía en Estudiantes de La Plata. Ese modelo, el modelo alemán, no es el modelo que propicia Sturzenegger,
no es el modelo que propicia Macri, son 3 modelos distintos de negocios. Sturzenegger está bastante fastidioso con esto de que le toquen los proyectos, porque le tocan los negocios. Bueno, con Hamming, él lo que buscaba era imponer la idea de que cualquiera, que es la idea que quiere imponer en general con el transporte, que cualquiera puede realizar un medio de transporte, cualquiera. Cualquiera de nosotros, más o menos con tener una BTV anualizada, que se podría hacer ahora, según las resoluciones que está emitiendo el Ministerio de Regulación, en concesionarias, ya no solamente... Esto hay que ver si se aplica después en las provincias, porque las provincias recaudan de la BTV, las provincias, los municipios recaudan de la BTV, la Ciudad de Buenos Aires tiene ingresos muy importantes por eso. Entonces, hay que ver si después se aplican las desregulaciones que plantea Sturzenegger. Los municipios, las provincias recaudan con la gestión del permiso de conducir y con la gestión de las multas. En realidad, lo que viene pasando es, el permiso de conducir hoy obliga a un libre deuda de multas a nivel nacional, cada vez que vos tenés que renovar el permiso de conducir. Ese libre deuda que lo ofrece el Senat, que es un organismo nacional, permite que las provincias cobren, aunque sea posdatado, 5 años después, 8 años después, 10 años después, pero que cobren de las multas, siempre y cuando no se consideren vencidas y demás. Bueno, si vos tenés un permiso de conducir para toda la vida, como propicia Sturzenegger, se termina el efecto recaudatorio de las multas de tránsito. Así que hay que ver si las provincias y los municipios finalmente terminan permitiendo ese nivel de desregulación. Pero lo cierto es que el negocio de Sturzenegger es que cualquiera pueda involucrarse en un medio de transporte. Lo de Hamming iba por ahí o va por ahí. Claro, ¿cuál es el riesgo de que cualquiera pueda transportar pasajeros? Que si no hay buenas entidades regulatorias, el riesgo, como vimos en San Fernando, no porque estuviese directamente vinculado a un problema regulatorio o un problema de controles, pero digo, como vimos en San Fernando, de que algo puede, cualquier mecánica puede fallar, y cuanto menos controlado, más riesgo de que eso falle. Bueno, se potencia por la política de motosierra. La semana pasada, después del accidente en San Fernando, la ORSNA, que es el organismo regulador de la aeronavegación en la Argentina, despidió a 50 trabajadores de manera sumaria por mail, como se hace habitualmente con ese sistema de crueldad que utiliza el gobierno. Es decir que lo que está haciendo el gobierno, o lo que está haciendo Sturzenegger, es propiciar una apertura absoluta del negocio del transporte en todas las líneas disponibles, aeronáutica, transporte terrestre, fluvial, pero al mismo tiempo desmontar los sistemas de control, con la idea de que los sistemas de control encarecen el negocio, o encarecen la posibilidad de que se incorporen chicos de 20 años al negocio. Bueno, todo esto conlleva un peligro que es muy verificable, digamos, porque estamos hablando de elementos mecánicos que si no tienen adecuado y debido control, pueden fallar. Y no estoy hablando de venalidad, no estoy hablando de aquí cosas que ocurran adrede. No. Hablando de hecho, se van a matar todos los que tienen avión, los pilotos, todo. Pero que inaugurar, suspender el vuelo e inaugurar es un hito difícil de igualar, ¿no? Absoluto, y sobre todo después de que el ministro te haya metido ficha durante meses. Claro. Mirá que le va a ir a estos pibes. Sistemas de taxi aéreo existen y de pequeñas aeronaves que hacen estos recorridos, Venado Tuerto, Buenos Aires, hay. No es que no existe. Esto les permite el acceso al aeroparque, que muchas veces no tenían, solo algunas pocas empresas. Le daban estatus de aerolínea y entonces con eso le permitían usar determinados servicios. Conseguir también determinados beneficios fiscales, etcétera. Vamos a hacer un poco de zapping, nos quedan unos minutos y después nos vamos todos ya cada uno a casa. Algunos tienen que terminar de preparar la ensalada rusa. 2 horitas más, No, bueno, vos no. Claro, todos escuchando de fondo Murano, mientras vamos a comprar el regalo de apuro, terminar de hacer la ensalada rusa. ¿Sale media res la de familia Alonso o no? No. La media res queda para cuando vamos para allá. Vamos con un poco de zapping. ¿Con qué arrancamos? No me hagan ver a Recalde. Es Navidad, chicos. ¿Podemos pasar al segundo? Vamos con Woz, que es un soneto dedicado a las chicas. No, me cagan. Se vienen vientos de cambio que salen de bocas nuevas. Basta de ese aliento facho que la letra E genera. Al igual que la letra A, yo también lo intuía.
La letra E y X trabajan de policías. Pero llegó el punto final. Ambas fueron despedidas. Son momentos de alegría. La O y la A volvimos a gozar. El abecedario es una orgía. Ay, no, qué desagradable. Esto es más que cringe, perdón. Esto no, esto es una desgracia. Esto es una desgracia. ¿Esto pasó en televisión? ¿Dónde pasó esto? En La Nación Más, ¿no? ¿Él tiene un programa en La Nación Más, no? No, es columnista. Le dejaron la cucha que dejó vacía. ¿Pero está Arieto. conduciendo un programa? No, está de columnista. Pero igual digo, no demos ideas. No. El último que empezó así hoy está en la Casa Rosada. Sí, y uno anterior para... Sí. No Pero quiero un reabrir 2025 viejas heridas. donde pero- vuelva a dar vergüenza las cosas, ¿no? Estaría bueno, el límite propio. Vamos con vos, por favor. Es un soneto dedicado a... Vas a ver la peli del show de Woz y paran todo por hacer pogo. Ahí lo que vemos es en cines una peli de los recitales de Woz en vivo en el Racing, creo, del año pasado. Y la gente se paró de las butacas y se puso a hacer pogo enfrente de la pantalla. Claro. Es espectacular, espectacular. Estoy para... Ahora vieron que también pasan partidos de fútbol en el cine. ¿Ah, sí? Estoy Y se para están hacer una avalancha. reconvirtiendo Y, los ¿no? cines. Y algo Está así. bien. Está Yo muy vi bien. partido de fútbol del Mundial 78. Claro, lo pasaron. No, bueno, Pasaron está la los película, años. ¿no? Argentina 78. Así es. Está el documental. Y hablando de fútbol, miren esto que pasó. Engancha por afuera, pelota para el medio, llega el delantero, golazo. Define muy bien. Se saca la camiseta y se lo va a gritar a la tribuna del otro equipo. Esa Coca-Cola estaba llena. Le revolearon de todo. De todo. Los rivales también, que claro. ¿Pero por qué no puede hacer un gol? ¿Qué pasó? No, bueno, pero me parece que lo... Ir a gritárselo. Sí. ¿Qué partido es este? No se lo fue a gritar a la No se lo fue a gritar, se sacó la camiseta. Sí, nada. bueno, pero está bien. Y está bien que los rivales tienen que tribunear, porque si tu tribuna está tan enfervorizada, ¿cómo le va a pegar vos una como peli? jugador tenés que estar a la altura de la demanda. No se justifica, pero se comprende. No se justifica, pero se comprende. ¿Pero cuántas botellas había? Estaban preparadas. Estaba a full, sí. Además, no te dejan entrar con botella ahora a las canchas. No, que no te van a dejar. En el ascenso te dejan entrar de todo. 100 botellas. Vamos a cerrar con un momento, no es el cierre, es el precierre. Con un momento espectacular que estuvo circulando en las redes en estos días, que es una intervención prácticamente, diría, profética de Jorge Ginsburg, hablando de un personaje que algunas generaciones lo habrán conocido hace pocos meses cuando lo nombraron funcionario, pero que algunos más viejitos lo conocemos muy bien desde hace tiempo. Pero cuando creímos que ya nada nuevo podía pasar, el sobrio doctor Mariano Cunio Libarona aparece en Brasil con Samantha. ¡Qué lindo! Cuando vuelve Ezeiza, amenaza a 2 reporteros gráficos y presenta, poco después, un video por televisión que había sido robado del despacho de un juez. Y bueno, ahora termina detenido. En realidad no estoy muy seguro si está detenido porque hace un rato que yo no salgo a la puerta. Así que puede ser que ya no esté en cana y lo hayan nombrado ministro de la Corte de Justicia. Vamos a charlar con los invitados a ver qué piensan. Bueno, casi. No ministro de la Corte todavía, pero Ecos ministro de del Justicia. caso Coppola, ¿no? Exactamente. Con Samantha Farhat. Y del caso Amia también, ¿no? Cuando Pero habla no, del- Samantha que pidió derecho al olvido. Sí, en las redes. Así Y es. Natalia, Natalia de Negri había pedido, porque Natalia vive, es una estrella de la tele en Miami. En Miami, así es. Y por último... Y no le estamos dando derecho al olvido porque estamos recordando. Y ahora por último les voy a preguntar antes de irnos, ¿ustedes qué le pidieron a Papá Noel? ¿Alonso? ¿Qué pediste? No, la verdad ¿Mandaste que no. cartita, nada? No. ¿Murano? Vos sabés que yo tengo un problema con eso, ¿no? Porque me siento como en las viejas Miss Universo, que decía, quiero paz para el mundo. Yo no puedo salir de eso. Si Está vos muy decís, bien. ¿qué? No. Paz, puedo. ¿no? Sí, salir... Paz. No, pero no me conformo con paz, porque la paz, Paz y comida. existe en los cementerios también.
Es paz con igualdad y con conciencia social. Bien, menos con la escena de los Simpsons del mundo sin abogado. Es tremendo, entonces no puedes pedir nada. ¿Vos, Carmen? Yo quiero que vuelva el límite propio, que la gente vuelva a tener vergüenza cuando hizo una burrada. Está muy bien. Después de ver los Recalde, ¿te pasó eso? Sí, por favor, quítense, chicos. No todo vale. Yo pedí una bicicleta, pero después vi a esta chica y cambié mi deseo. Compartamos. ¿Qué quería decir? ¿Qué le pediste a Papá Noel? Le pedí que toda la gente que odio se muera. ¡Ay, no! ¡No! No puede ser. Era el Grinch de la Navidad. No. Claro. Digamos que es una broma. Digamos que vamos a salir en todos lados. Es un chiste. Es la cultura. Un soneto dedicado a la fiesta. A ver. Se vienen vientos de cambio que salen de bocas nuevas. Basta de ese aliento facho. Bueno, gente, que la 12:01, letra E. Estamos con Adrián Murano y sus verdades afiladas mientras terminan de presentar. Todo compone es todo una película de terror. Absolutamente. Que tengan una muy linda jornada, una buena noche, disfruten, brinden. Si brindan, después no manejen, dejen siempre algún conductor designado, abracen a sus seres queridos, no se peleen en la mesa navideña. Y si se pelean, peleense, váyanse a la mano, ganen. Por supuesto. Nosotros nos reencontramos mañana, no, pero sí el jueves a las 10 de la mañana para hacer el pase que escucha el país. Que tengan una muy, pero muy linda Navidad. El Destape 1070. El Destape 1070. Radio y punto. El Destape 1070. La verdad que un año muy difícil, donde muchas veces hemos visto el goce de la crueldad y ahora nos enteramos